Hola chicos, señoritas, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Me disculpo por no haber enviado este video desde antes, pero siempre estuve un poco enfermo y la idea básica es que hasta ahora estoy saliendo de esta gripa tan macha. Bueno, de pronto se me puede ir la voz de vez en cuando, me disculpo, ahí tendré que carraspar un poquito, pero espero que se alcance a entender lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, ya para finalizar la parte de amplificadores operacionales, específicamente su análisis utilizando el circuito equivalente y viendo algunas configuraciones que más adelante van a ser muy útiles cuando empiecen a trabajar la parte de electrónica y empiecen a ensamblar circuitos, pues el amplificador operacional se puede ver desde un punto de vista real o se puede ver desde el punto de vista ideal. ¿Qué significa que sea real? Que se incluyen absolutamente todas las variables que pueden afectar el circuito y por ende, al hacerlo de esta manera, de la manera más real, pues generalmente termina siendo un poco más complejo su desarrollo, ¿no? Por ende, digamos que en electrónica y en otras ciencias se inventaron algunos sistemas llamados ideales. ¿Qué significa ideal? Que se cumplen ciertas características, ¿bien? Que lo que van a volver es el circuito mucho más sencillo de interpretar, mucho más sencillo de operar. Entonces tenemos que, para el caso de los amplificadores operacionales, si nosotros queremos ver el amplificador como un amplificador ideal, primero definamos qué significa la amplificación ideal. Amplificar idealmente una señal significa que nosotros vamos a tener un dispositivo electrónico, un circuito electrónico que va a recibir una señal muy pequeñita y la va a convertir en una señal bastante grande, ¿cierto? Lo más grande que sea posible. Si el amplificador que estamos hablando es ideal, pues ¿cuál sería la ideal? Lo ideal o lo que cuadraría, lo que ajustaría a la definición que dimos, específicamente que la señal sea tan pequeñita que pueda llegar a ser casi cero y que la señal de salida pueda llegar a ser casi infinito. Eso sería el amplificador ideal. Un amplificador que agarraría una señal extremadamente chica, muy pequeñita, y la convertiría en una señal extremadamente grande. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el amplificador ideal que podría amplificar casi hasta el infinito una señal muy cercana a cero, entonces eso genera, digamos, dos elementos o dos tipos de reglas que se van a implementar cuando vamos a hacer el análisis sin tener que meternos tan en profundidad con los circuitos eléctricos complejos. ¿Ven? Me permito leer, el amplificador operacional es un amplificador de voltaje. Esto porque es importante, porque aunque yo puedo hacer amplificadores de corriente, amplificadores de potencia con amplificadores operacionales, internamente el circuito de un amplificador operacional tiende a amplificar voltajes. Para poder amplificar corriente, poder amplificar potencia, pues se hacen unos arreglos por fuera del amplificador operacional con resistencias, con capacitores, con inductores, etcétera, que nos va a permitir pues hacer como una especie de transformación de una señal como corriente a una señal como voltaje, de tal manera que el amplificador siempre termina desamplificando voltaje. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque si el amplificador operacional ideal es un amplificador de voltaje, pues entonces a la salida, que es donde sale la señal amplificada, pues vamos a tener una fuente de voltaje. Y esa fuente de voltaje es la que podemos observar en el circuito de la parte izquierda, bueno, en el esquema, porque eso no es un circuito, ¿no? En el esquema de la parte izquierda, donde aparece una fuente de voltaje conectada a la salida directamente Vout, voltaje de salida del amplificador operacional, y el valor de esta fuente pues va a ser un valor de A, que recordemos que es una ganancia adimensional, es un valor numérico, ¿cierto? Obviamente mayor que 1, ¿bien? Multiplicado por un voltaje de entrada que vamos a llamar B sub D. B sub D indica voltaje diferencial. ¿Y qué significa un voltaje diferencial? Es un voltaje que se resta, es un voltaje que resta a otro voltaje de alguna forma. Entonces, ¿dónde vemos reflejado a ese voltaje diferencial? Lo vemos reflejado en la entrada del amplificador ideal, en donde tenemos la entrada inversora en la parte de abajo, la entrada no inversora en la parte de arriba, como ustedes pueden observar, y cuando yo aplico un voltaje diferencial, es decir, yo aplico un voltaje en la entrada inversora y otro voltaje totalmente distinto en la entrada no inversora, pues simplemente el amplificador va a hacer una resta de esos dos voltajes. Toma la señal que entra por la no inversora, que es el más, y le resta el voltaje de la señal que entra por la inversora, que es el menos. De tal manera que la resta del voltaje que entra por el más menos el voltaje que entra por el menos nos va a dar ese B sub D. Y ese B sub D multiplicado por una ganancia muy grande que nos genera el amplificador operacional, pues nos va a dar el voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, esta es una forma bastante interesante de hacer una super mega reducción de los circuitos para hacer un análisis muy rápido. Ahorita pues vamos a aplicar un análisis de circuitos
utilizando, pues bueno, el criterio de nuestra fuentecita, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que todas las ecuaciones que rigen a las diferentes configuraciones del amplificador operacional, ¿cierto? Pues se van a basar directamente en ese análisis de circuitos, pero pues terminan siendo, ¿qué? Terminan siendo una fórmula al final. Cada circuito hecho con amplificador operacional va a tener una fórmula o un conjunto de fórmulas características, que entre comillas, para el caso de circuitos, pues tenemos que desarrollarlo en forma de circuitos analógicos, ¿no? Utilizando corrientes, voltajes, mallas, nodos, etcétera, ¿vale? Pero en el caso de la electrónica, nosotros llegamos a incluir este tipo de consideraciones del amplificador ideal, y allá, pues digamos que ya va a ser muy fácil hacer o más que todo calcular y diseñar este tipo de dispositivo, ¿no? Este tipo de circuitos que se van a armar con el operacional. Entonces, ¿en qué se resume el amplificador ideal? ¿Cuáles son esas dos reglas características? Que la única manera de poder tener una ganancia infinita a la salida con respecto a una entrada muy pequeña es que la ganancia, ¿cierto?, termine siendo voltaje de salida sobre voltaje de entrada tendiente a infinito. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a partir de que ustedes puedan tener para poder tener una señal muy pequeña a la entrada, pues la corriente que tiene que ingresar es casi cero. ¿Listo? Y en el caso de la salida, pues obviamente la corriente tiene que no ser amortiguada por una señal. Entonces me voy a devolver un poquito y más que devolver voy a salirme de acá. Vamos a abrir por acá nuestro tablerito, si lo encontramos porque ahora no lo veo. ¿Dónde está nuestro tablero? A ver, permítame 5 segunditos, no veo el tablero, acá está, pasé por encima 2 veces. Ok, voy a copiar esta cosa y nos vamos a nuestro tablerito. A ver, ¿qué pasó? Escritorio, venimos hasta acá, copiamos esto, control C y nos vamos a nuestro tablero. ¿Listo? Vamos a pegar acá. Y lo que quiero que miren, bueno, aprovechemos que está grande acá esta cosa. Bien, vamos a llevarnos esto por acácito. Vamos a achicarle un poquitín, a ver qué pasó. Vamos a checar esto un poquito acá, más o menos por acá nos sirve, ¿listo? ¿Qué es lo que quiero que miren? Lo que nos está diciendo específicamente es, el amplificador ideal es aquel que puede amplificar hasta infinito, ¿no? Vamos a suponer que la ganancia en voltaje de este sistema pues va a ser igual al voltaje de salida sobre un voltaje de entrada, ¿listo? En donde la idea básica es que el voltaje de salida va a depender de la diferencia del voltaje que existe entre este más y este menos. De tal manera que vamos a tener que ese voltaje de entrada pues va a ser el voltaje diferencial. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? La única forma de que a sub b se vaya a infinito, es decir, que ese término se nos vaya a hacer un valor extremadamente grande, que sería el caso del amplificador ideal, ¿cierto? Es bajo dos condiciones. Una, que b sub 0 también tienda a infinito, y dos, que el voltaje diferencial tienda a cero. Claro, porque si hacemos una aproximación y calculamos el límite, pues nos damos cuenta que el límite de infinito sobre el límite de cero tiende a ser infinito. Bien, entonces el amplificador ideal es aquel que es capaz de darme voltaje de salida muy grande con un voltaje de entrada extremadamente pequeño. Ahora, vámonos directamente a dónde? Vámonos directamente al hecho de que si yo quiero que el voltaje de entrada sea muy pequeño, es decir, que este voltaje tienda a ser cero, la única forma es que la corriente que fluye por acá, cual sea, tenga que ser también cero. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo logro? Pues fácil. No va a haber, porque la única forma de que la corriente fluya es que el circuito se cierre en este punto que acabo de reteñir. Y la única forma de que se cierre el circuito es poniendo una resistencia. Pero si yo quiero que la corriente sea cero para obligar a que el voltaje de entrada sea cero, pues obviamente la resistencia de entrada tiende a infinito. Entonces, esta resistencia tendría que ser una resistencia de entrada que debería tender al infinito. ¿Listo? Por eso, yo como logro que el voltaje diferencial sea cero, si obligo a que la corriente sea cero. Y para obligar a que la corriente sea cero en la entrada, pues obviamente la resistencia de entrada, la impedancia de entrada, la impedancia que iría conectada entre el más menos en la entrada, pues debería tender a infinito. ¿Listo? De esa manera, yo estoy garantizando que se cumpla la primera condición. ¿Y cuál es la primera condición? Estoy garantizando que se me cumpla esta condición, que el voltaje diferencial tienda a cero. ¿Listo? Ahora, la única forma de que el voltaje de salida tienda a infinito es que no haya ningún tipo de restricción en la corriente que va a salir. Es decir, que lo que sale directamente de esta fuentecita, ¿cierto?, salga completamente hacia la salida. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo marcaron como la corriente de salida. Y la única forma de que la corriente salga totalmente y sea grande es que no exista una resistencia, ¿listo?,
a la salida que se oponga al flujo de corriente y por ende nos genere algún tipo de caída de tensión. Entonces, la única condición para que no se genere esto es que pues, la resistencia a la salida que iría en este punto, esa resistencia de salida tienda a ser cero. Y una resistencia cero, pues es un cable, simplemente. De esa manera, si nosotros concluimos que la resistencia de salida termina siendo cero, pues casi que todo el voltaje de la fuente A sub BD, ¿cierto? Pues termine saliendo, ¿vale? Entonces, bajo esas condiciones aparecen dos reglas, ¿bien? Específicamente las dos reglas, ¿cuáles son? Lo primero, la corriente de entrada tiene que ser cero. Entonces, la corriente a la entrada vamos a suponer, ¿cierto? Que idealmente es cero. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la corriente es cero, entonces, ¿qué va a pasar? Que como el voltaje de salida tiene que reflejarse como el voltaje de entrada, porque dice que el voltaje de salida es A, B sub D, pues la única forma de que se refleje esto es que el voltaje que está en este punto tiene que ser exactamente el mismo voltaje que está aquí. ¿Listo? Claro, la diferencia de esos dos voltajes, el voltaje en la parte de arriba y el voltaje en la parte de abajo, si son ambos iguales y como el voltaje es diferencial, el voltaje más, el voltaje menos se anulan completamente. ¿Listo? Y por ende nos daría cero. ¿Ven? Entonces, si B sub D es cero, podemos asumir que también hay otra forma de que el voltaje diferencial sea cero y es suponiendo que las dos entradas tienen el mismo voltaje. Esas dos reglitas, ¿cierto? O sea, vamos a decir que el voltaje por la entrada no inversora es igual al voltaje, a ver, permítame 5 segundos porque estoy utilizando otro tipo de nomenclatura, al voltaje de la entrada inversora. Siendo quiénes, siendo este el voltaje de la no inversora y siendo el voltaje que pongo aquí el voltaje de la inversora. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, B sub D, que es B sub más menos B sub menos, nos daría cero. Mírenlo, acá. Entonces, B sub D, ¿quién es? B sub D debería ser igual a el voltaje en la no inversora menos el voltaje en la inversora y esto tiene que ser igual a cero. Si se cumple esa condición, que el voltaje en la no inversora menos el voltaje en la inversora es igual a cero, despejemos. ¿Qué significa? Que el voltaje en la no inversora es igual, este menos B sub menos iría al otro lado como positivo y nos quedaría de esta forma. ¿Sí se dan cuenta? Nos da que el voltaje inversor tiene que ser igual al voltaje no inversor. Y esas dos reglitas, la de la corriente de entrada cero y la de los voltajes, tanto en la inversora como en la no inversora, que son iguales, es lo que nos va a apoyar directamente el análisis de los circuitos. Bien, entonces, volviendo acá directamente a nuestra presentación, y permítame 5 voy a cerrar porque a veces nos pone un poquito de problema, ya creo que no, ¿listo? Entonces, a ver, ¿qué pasó que no quiso hacer la presentación? Entonces, aquí ya aparecen las dos reglitas. Reglas para el amplificador operacional ideal. 1. Nunca fluye corriente hacia los terminales de entrada. Solo la corriente puede fluir en el terminal de salida, que fue lo que supusimos ahorita, ¿no? Y 2. No hay diferencia de voltaje entre los dos terminales de entrada. Es decir, asumimos que el voltaje en el inversor es igual al voltaje en el no inversor para cumplir la condición del amplificador ideal. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros ya podemos empezar a manejar nuestros cálculos, a empezar a trabajar nuestros cálculos, ¿listo? Quiero que observen directamente algo. Bueno, voy primero a leer lo que aparece en la parte superior, que es importante. En un amplificador operacional existen unas corrientes que se denominan corrientes de fuga. Son unas corrientes muy pequeñitas que se van a alcanzar a meter a través del inversor y el no inversor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas corrientes? Que en el mundo real estas corrientes pueden afectar a la amplificación. En el ideal no, ¿por qué? Porque es que miren, la corriente que entra puede llegar hasta los 40 femtoamperios, que 40 femtoamperios pues sería específicamente cero, ¿vale? Esa es la condición que nosotros podemos decir, oiga, bueno, sí podemos aproximar a que la corriente sea cero, porque en el mundo real pues realmente la corriente de fuga es muy pequeña, ¿listo? Es posible obtener un voltaje muy pequeño entre los terminales de entrada, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque desde el mundo real, desde el punto de vista real, la ganancia de voltaje jamás será infinita. ¿Listo? Jamás podemos tener una ganancia infinita. Entonces, estos valores son tan pequeñitos que es totalmente válido las dos reglas que pusimos anteriormente, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que representar a nuestro amplificador operacional. Me voy a devolver otra vez aquí a la presentación porque quiero que miren una cosita. Vamos a borrar esto. A ver, vamos al borrador grande y borramos toda esta cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos?
Dijimos, en el mundo ideal, ¿cierto? Desde el punto de vista ideal, este sería nuestro modelo de amplificador, ¿vale? Sin embargo, dijimos, si hay una corriente de fuga a la entrada, eso significa que aquí realmente sí hay una resistencia. Entonces, aquí vamos a tener que existe una resistencia que vamos a llamar la resistencia R sub I, solo que para que haya una corriente de 40 femtoamperios, pues esta R sub I va a tender a infinito, que fue lo que dijimos ahorita. Entonces aquí vamos a tener una resistencia que tiende a infinito. ¿Listo? Y aún así, nosotros no tenemos la ganancia perfecta. ¿Eso qué significa? Que no podemos obtener un voltaje real a la salida infinito. Por ende, quiere decir que sí existe algo de resistencia a la salida por esas pérdidas. Entonces aquí tendríamos a nuestro R sub 0 que tendería a ser 0. ¿Listo? Si ustedes observan, miren lo que pasó. El inversor y el no inversor quedaron conectados a una resistencia que llamamos R sub I. Y entre la salida B out que está acá y nuestra fuente de voltaje, que asumimos que es lo que va a encontrarse como el circuito equivalente a la salida, tenemos a este R sub 0. Entonces, si nos traemos estas dos resistencias, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener directamente este modelito que ustedes observan acá. ¿Ven? Observen este que está acá, en donde tenemos a R sub I, que es la resistencia extremadamente grande, casi infinita, ¿cierto? Que conecta directamente a el inversor con el no inversor. Entonces, observen cómo tenemos acá la entrada inversora, la entrada no inversora, ¿listo? Y en este caso a la salida que tenemos, tenemos a nuestra fuente de voltaje controlada directamente por la ganancia. Y a la salida de esta fuente, pues vamos a tener que antes de B sub 0, pues tenemos la resistencia de R sub 0, que en el caso ideal será 0, tendrá 0, pero que de todas maneras la tenemos ahí presente, porque el voltaje de salida no será totalmente de ganancia infinita, no vamos a tener una ganancia infinita, ¿ok? Entonces, a este circuito se le conoce como el circuito equivalente, y este es el circuito con el que nosotros vamos a jugar, ¿bien? La caída de tensión que va a sufrir R sub I para este circuito equivalente del operacional, ¿cierto? Lo vamos a llamar el voltaje de entrada Vin, ¿listo? El voltaje de salida, bien, que tenemos V sub 0, se va a relacionar con este V sub in de acuerdo a la forma en que lleguemos a conectar este circuito. ¿Por qué? Porque en este circuito tenemos el problema que ya lo habíamos dicho en un principio, y es que la entrada está totalmente separada de la salida. Vamos a ver si aquí me permite rayar, creo que sí, mírenlo. Todo esto corresponde al circuito de entrada, ¿listo? Mírenlo, 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 mírenlo. Pero esto está totalmente despegado, si lo observan bien, tenemos que está despegado, a ver que no puedo cambiar de color, pongamos este verdecito, a ver si se alcanza a notar. Si se dan cuenta, mírenlo, totalmente despegado de este circuito, no se están uniendo. Y recordemos lo que habíamos dicho, ¿quién une al circuito específicamente? La fuente de voltaje controlada, ¿bien? Pero como nosotros lo que vamos a hacer es conectar el amplificador operacional a otro conjunto de elementos, para nuestro caso resistores, entonces estos circuitos se van a cerrar en algún punto, se van a unir el circuito que está encerrado rojo, que es el de entrada, con respecto al circuito que está encerrado en verde, que es el circuito de salida. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que debemos tener es claro que vamos a tener que aplicar un voltaje a la entrada, ¿bien? Vamos a tener que obtener directamente nuestro voltaje de salida, pero los dos circuitos se van a tener que unir de alguna forma, ¿ok? En la parte derecha, ¿qué obtenemos? ¿Qué figuras vemos? Vemos el amplificador operacional de dos formas distintas. Para el circuito que se observa en la parte A, lo que nos está mostrando es que el amplificador tiene sus dos entradas, la entrada inversora, la entrada no inversora, denominadas como in más, in menos, ¿cierto? Y tenemos nuestra salida como out, ¿bien? Solo que la diferencia entre A y B es que A tiene conexión a un sistema de doble fuente. Miren que en el caso A tenemos a VCC y tenemos a otro voltaje que se denomina VEE. ¿Qué es VCC? El VCC corresponde a conectadas dos fuentes en serie, dos fuentes independientes en serie, del mismo valor, ¿cierto? Si las conecto en serie, el terminal positivo de la fuente en serie, del conjunto de fuentes en serie que quedó libre, va a ser el positivo del amplificador operacional. Y el terminal negativo que sobra abajo, que es el VEE, va a ir conectado al negativo, que entre comillas no sería negativo, sino un voltaje negativo, realmente. A esta configuración en A se le conoce como alimentación dual. ¿Por qué? Porque se necesitan dos fuentes de voltaje conectadas en serie para poder generar un voltaje positivo con respecto a tierra, que corresponde a VCC, y un voltaje más negativo con respecto a tierra, que corresponde a VEE.
VCC, que sería como el voltaje continuo, VEE, que correspondría como un voltaje más negativo que la Tierra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, este tipo de amplificadores se utilizan para amplificar señales en donde la señal de referencia es cero, ¿listo? Y yo puedo tener amplificación tanto por voltaje positivo como por voltaje negativo, porque las fuentes de polarización me están dando esa posibilidad. En cambio, en el circuito B, vemos que ahí tenemos una configuración donde solo tenemos una única fuente, ¿bien? De tal forma que VCC se conecta al positivo de esa única fuente y VEE se conecta a la tierra que está conectada a su vez al negativo de la fuente. Como se utiliza una sola fuente de voltaje, pues a esto se le denomina, ¿cierto? Conexión simple, ¿sí? O conexión de única fuente, ¿bien? De tal manera que las dos configuraciones pues se van a comportar de diferente forma cuando se ensamblen, cuando se implementen en circuitos, ¿no? Mientras la de la izquierda, el caso A, puede amplificar tanto en positivo como en negativo, en el caso B, él va a amplificar solamente por el lado positivo. Para amplificar las señales negativas, lo que va a hacer es correr la señal un poco hacia la parte positiva, ¿cierto? De tal manera que lo que va a hacer es un desplazamiento. Ese desplazamiento se conoce como offset, ¿listo? O corrimiento en DC, ¿ven? Entonces son dos tipos de configuraciones que serán importantes en el momento en que ustedes vayan a trabajar la electrónica. Para el caso de circuitos, ¿son importantes? Realmente no son tan importantes, no nos afectan tanto, ¿listo? Bien, ahora miremos el siguiente caso. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa por acá. Creo que lo hemos seleccionado. Un minutito, siempre pasa esto. A ver, ¿por qué no me deja salir de acá? Vean, todos estos errores funcionan y ocurren en vivo y en directo. Ok, listo, no tiene seleccionada la flechita. Entonces, bien, existe la famosa ecuación de salida-entrada que ya les había comentado cómo funciona, ¿no? El truco de todo esto está simplemente en qué? En tomar directamente nuestro circuito de entrada, nuestro circuito de salida y ligarlos directamente a través de las ecuaciones, ¿no? Entonces quiero que recuerden esto porque esto va a ser muy importante para el resto del trabajo. ¿Listo? Lo que quiero es venir acá, a ver, porque no me deja copiar. Hagamos un minutito, descartar estas condiciones y vamos a quitar esto que me quedó por aquí subrayado, toda esta cosa. Bien, entonces venimos acá, voy a tomar este circuitico, control C, y nos lo llevamos para que vean por qué nos da ese tipo de ecuaciones, ¿no? Acá vamos. Entonces, venimos acá, lo copiamos, seleccionamos por este ladito. A ver, déjese seleccionar, compañero. Listo, vamos a checarlo. Y quiero que ustedes observen lo siguiente. La idea básica, ¿cuál es? La idea básica es encontrar la relación salida-entrada. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el voltaje de salida? ¿Cuál es el voltaje de entrada? Pues bueno, el voltaje de salida, el voltaje de entrada. A ver, ¿qué pasa por aquí? Que siempre se me sale esta cosa. Acá va. Entonces, observen el voltaje de salida. El voltaje de salida es este V sub 0 que está acá. Y el voltaje de entrada es V sub S. ¿Qué es lo que tenemos que obtener? V sub 0 sobre V sub S. ¿Listo? Y eso pues lo denominamos ganancia en voltaje. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuánto vale esa ganancia en voltaje A sub B. ¿Listo? Por lo tanto, lo que observamos es que hay dos mallas. Hay una malla aquí, ¿listo? Y hay otra malla aquí. De tal manera que lo que tenemos que hacer es desarrollar los dos mallas. Entonces, para la malla de entrada, vamos a ponerla en amarillo. ¿Cuál sería el valor del voltaje de entrada V sub in? ¿Por qué necesito el valor de voltaje V sub in? Porque este V sub in, este voltaje de entrada V sub in, es este mismo voltaje de entrada V sub in y es lo que se van a unir al final. De esa manera se van a unir el circuito de entrada con el circuito de salida. Entonces vemos que V in es simplemente el voltaje que cae sobre RI y por lo tanto ya habíamos visto esto, ¿bien? Decíamos que el voltaje, para el caso de nuestro voltaje V sub in, el voltaje de entrada, pues termina siendo igual, ¿cierto? O termina saliendo directamente de la siguiente condición, de que es el voltaje que cae sobre RI, pero el voltaje que cae sobre RI es, a ver, Bs, que sería el voltaje aplicado, porque es un divisor de tensión, factor de ¿quién? De R sub I, que es la resistencia por donde cae el voltaje de entrada V sub in, ¿cierto? Sobre la resistencia de Thevenin 1, así se llama la de entrada, más la resistencia R sub I. ¿Listo? Ese es el voltaje que cae aquí. Bien. Ahora, la malla de salida que tiene. Pues la malla de salida tiene a V sub 0. ¿Quién es V sub 0? Pues V sub 0 es el voltaje que cae sobre RL.
Por ende, quiere decir que es un divisor de tensión igual. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el divisor de tensión, ¿a qué sería igual V sub 0? V sub 0 terminaría siendo igual a el voltaje aplicado, que sería A sub 0 por V sub in, ¿cierto? Bien, que será el voltaje de la fuente controlada. ¿Factor de quién? Del voltaje que cae sobre la resistencia R sub L, que es V sub 0, R sub L, sobre la suma de las dos resistencias, que sería R sub 0 más R sub L. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, ¿qué nos hace falta? Pues vamos a tomar a V sub in de la ecuación que está en verde y la vamos a reemplazar en la ecuación que está en amarillo. ¿Estamos? Entonces significa que al final V sub 0 termina siendo igual a A sub 0 por V sub in, pero V sub in es V sub S por R sub I sobre R de Thevenin 1, así se llama aquí, más R sub I. Todo esto, ¿factor de quién? Factor de R sub L sobre R sub 0 más R sub L. ¿Listo? Y entonces definimos la ecuación. Este V sub S está multiplicando a todo, por lo tanto, V sub 0 termina siendo igual a A sub 0. Bueno, espérenme 5, vamos a quitarlo de acá. Ya podemos encontrar de una vez, ¿no? Porque es V sub 0 sobre V sub S. Entonces, bajamos este V sub 0. Nos quedaría, vamos a ponerlo en blanco. Entonces sería V sub 0, que es la salida, sobre V sub S, que es tomar este V sub S que está multiplicando, pasa a dividir, termina siendo igual a ¿qué? A sub 0, factor de R sub I, sobre R de Thevenin 1, más R sub I. Y esto multiplicado por R sub L, todo sobre R sub 0, ¿cierto? Más R sub L. ¿Listo? Bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Fácil. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que R sub I terminaba siendo infinita y que R sub 0 terminaba siendo 0? Si ustedes, digamos, si tomamos más bien en consideración estos parámetros para un amplificador operacional ideal, pues tendríamos algo bien interesante, y es que se estaría cumpliendo una condición, y es la siguiente, que este término, si R sub I tiende a ser muy grande, R sub I sería infinito aquí en este término, aquí también sería infinito, y como R sub I de abajo, el de abajo que se encuentra en esta primera parte, es mayor que el R sub I de arriba, específicamente porque el R de Thevenin, ¿cierto?, está sumando, pues esto terminaría siendo igual a 1, ¿listo? Y para el caso de R sub L sobre R sub 0 más R sub L, como R sub 0 tiende a 0, pues este R sub 0 iría a 0, nos quedaría R sub L sobre R sub L, que sería 1, y por lo tanto quiere decir que los dos paréntesis terminarían apuntando a ser 1, ¿listo? Por lo tanto, como ese valor es 1, B sub 0 sobre E sub S terminaría siendo igual a A sub 0. Entonces, ¿qué significa A sub 0? Con respecto a sub B significa ganancia en voltaje. A sub 0 significa ganancia en voltaje en lazo abierto, open, significa ese O o esa 0 que aparece ahí. ¿Qué es enlazo abierto? Significa un amplificador tiende a amplificar infinitamente su voltaje de entrada bajo la condición de que no haya ningún tipo de conexión entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Si no hay conexión entre el circuito de entrada y el circuito de salida, el amplificador tratará de amplificar infinitamente. ¿Bien? Lo tratará de hacer. Por ende, ¿listo? Tenemos que definir ¿cuál es la diferencia entre que el amplificador amplifique infinitamente porque no hay ningún tipo de conexión entre la salida y la entrada, a la ganancia en voltaje que nos va a dar cuando el amplificador se conecte a través de algún tipo de circuito, se conecte entre salida y entrada, ¿listo? Porque ahí la ganancia sí va a ser menor y se va a poder regular, se va a poder, digamos, ajustar. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos que la ecuación A sub 0 RI sobre RT Thevenin 1 más R sub I, factor de RL sobre R0 más R sub L, pues obviamente aplica para nuestro caso. Aquí está, mírenlo. B sub 0 sobre B sub S, claro está que este B sub 0 debería ser en minúscula, es igual a R sub I sobre R sub I más R de Thevenin 1 por A sub 0 por RL sobre R0 más RL, ¿no? Entonces, entre comillas, ¿qué tenemos acá? Específicamente que aplicando dos mallitas, aplicando dos consideraciones de la ley de voltajes de Kirchhoff, y sacamos las dos ecuaciones, ¿no? La ecuación de entrada, la ecuación de salida, y después lo que hicimos fue ligar directamente las dos ecuaciones a partir del voltaje de control, V sub in, que aparece en la fuente controlada, que va a relacionar a la fuente controlada en la salida con el voltaje de entrada
en el circuito de entrada, ¿listo? Y ese es el truco de desarrollar todos los circuitos, empezar siempre a buscar la relación salida versus entrada a partir de desarrollar los dos circuitos, el circuito de entrada, el circuito de salida y después ligarlos a través de la fuente controlada, ¿listo? Bien, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que hablar un poquito de esas famosas ganancias. ¿Cómo así que la ganancia infinita? Entonces, primero, las fuentes de alimentación sí afectan el rendimiento de la amplificación. Claro que sí. No es lo mismo amplificar poniendo un amplificador operacional a 5 voltios que ponerlo a 200 voltios, exagerando, claro está, ¿no? Porque obviamente las dos consideraciones de amplificación a ganancia infinita, pues van a tener diferentes voltajes de polarización, por ende vamos a tener diferentes voltajes de salida, ¿no? Vamos a tener estas dos consideraciones de las relaciones. Primero, cada amplificador operacional tiene rangos de polarización mínimo y máximo. ¿Qué significa? Cuando ustedes compran un amplificador, tienen que bajar obligatoriamente el datasheet. ¿Por qué? Porque el datasheet les va a decir a ustedes cuál es el voltaje máximo al cual ustedes le van a poner sus fuentes de alimentación o fuentes de polarización. ¿Sí? Si no, pues obviamente el amplificador no va a funcionar bien. Por ejemplo, el LM741 aguanta hasta más 15 menos 15 voltios. ¿Sí? Obviamente puedo tener amplificadores que pueden estar polarizados a más voltaje o pueden haber otros que están a menos voltaje. Por lo tanto, digamos que la ganancia pues va a cambiar un poquitín entre amplificadores debido a sus diferentes valores de voltaje de polarización. ¿Listo? El segundo, para el funcionamiento adecuado, los voltajes de entrada y salida se limitan a no más que los voltajes de polarización. ¿Qué significa? No se puede poner un voltaje a la entrada del amplificador operacional que cuando el amplificador haga su ganancia o genere su ganancia, supere el valor de lo que dan los voltajes de alimentación de polarización. Entonces, no se puede, ¿por qué? Porque el amplificador tratará de irse a hacer de ganancia infinita, no puede hacerlo y por lo tanto lo único que va a hacer es sacar el valor de las fuentes de voltaje, las fuentes de polarización a la salida. Y a eso se le conoce como saturación. ¿Bien? Bien, en la parte de abajo podemos observar unas tablitas en donde nos dice, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí hay dos amplificadores operacionales fabricados por National Instruments, uno para Maxim y otro para Apex, ¿no? Ahí están los números de referencia, entonces el LM324 que corresponde a National, el LMC6492 también de National, el MAX 4240 de Maxim y el PA03 de Apex. Todos son amplificadores operacionales. Bien, ¿cuáles son sus relaciones de ganancia en lazo abierto? A sub 0, la ganancia en lazo abierto. Para el caso del 324, él puede llegar a amplificar 100,000 veces. Para el caso del LMC, hasta 50,000. Para el caso del Maxim, hasta el 20,000. Y para el caso de Apex, hasta 125,000 veces. ¿Listo? Para el caso, bueno, de los resistores, lo que les decía a ustedes, las resistencias de entrada-salida, observen cómo la resistencia de entrada está en el orden de los megaohmios y la resistencia de salida está en el orden de ohmios. Entonces, esos valores son reales. Para el caso del LM324, la resistencia de entrada es aproximadamente un megaohmio, que no es infinita, todavía es grande, sí, pero no es tan grande como nosotros quisiéramos, ¿vale? Observen cómo en National el LMC 6492 tiene una resistencia de entrada de 10 a la 7 megaohmios. Eso quiere decir que el LMC sí está cumpliendo con el criterio de tener una resistencia de entrada muy grande, casi infinita, comparada con el 324. O sea que el 324 va a tener buenas corrientes de fuga, mientras que el LMC no va a tener casi corrientes de fuga y se va a comportar como un amplificador cuasi ideal, ¿no? Miren que el Maxim tiene una resistencia de entrada de 45 megas, es más grande que el LM324, y el Apex tiene 10 a la 5, es una resistencia de entrada muy buena, casi infinita. ¿Listo? La resistencia de salida para el LM324 es de solo 20 ohmios, es una resistencia baja, bastante baja, muy buena. Para el National ya no es tan baja, es de 150 ohmios, aunque sigue estando en ohmios, de todas maneras es mucho más alta que la de National, el LM324. En Maxim tiene una resistencia de 160 ohmios, quiere que hay, entre el LMC y el Max va a haber una caída de tensión importante a la salida del amplificador, y en el Apex tenemos una condición bien buena que es 2 ohmios solamente de resistencia de salida, ¿no? De impedancia de salida. Bien, y pues bueno, aparecen algunos comentarios de los usos debido precisamente a este tipo de características que acabo de mencionar que hacen que estos amplificadores funcionen bien en una u otra configuración, ¿no? Para el caso del 324 es de propósito general, general purpose, ¿listo? Dice pues que se puede polarizar hasta más o menos 16 voltios aproximadamente, ¿cierto? Y es muy barato, es bastante económico. El LM324 junto con el 741 los llamamos de amplificadores de combate o dispositivos de combate. ¿Por qué? Porque por ser tan baratos los compramos en cantidades alarmantes porque son los que nos van a solucionar la vida, al menos para circuitos bastante simples o al menos para la vida cotidiana, para lo que nos van a pedir en electrónica, ¿no? Bien,
Para el caso del LMC, pues tenemos que desde bajo voltaje maneja salidas rail to rail, entradas rail to rail y salidas, ¿no? También rail to rail. Para el caso del MAX, pues tenemos que es de micropotencia, entonces utiliza más o menos fuentes de 1.8 voltios. Uy, cuando uno dice 1.8 voltios, ¿qué significa? Que el Maxim está diseñado específicamente para alimentación con baterías recargables o con baterías, ¿ok? Comparado con los otros dos de arriba que necesitan una fuente constante de alimentación, el de abajo puede utilizar una batería recargable, o sea que el Maxim es más utilizado para sistemas portátiles. ¿Listo? Observen que la fuente es de 1.8 voltios con una corriente aproximadamente, ¿cierto? Cuando está en stand-by, o sea, cuando no está funcionando, de 10 microamperios. Casi no consume corriente, por lo tanto, casi no descarga las baterías, ¿no? Tiene entrada rail to rail y salida rail to rail, ¿no? Y para el caso del Apex, pues maneja alto voltaje. Tenemos que aproximadamente se puede polarizar a más 75 menos 75 voltios, o sea que el rango sería de 150 voltios de polarización, o sea que se debe utilizar a nivel industrial. Bien, tiene una corriente de salida muy grande, puede sacar una corriente de hasta 30 amperios, o sea, es de potencia, ¿listo? Y esto significa aproximadamente 2 kilovatios casi de potencia. O sea, es un amplificador muy especial. Seguramente debe ser metálico, debe tener ciertas condiciones, porque lo más seguro también es que debe generar mucho calor, ¿no? Entonces miren que ahí están las diferencias. Obviamente que si hablamos de precios, el 324 es más económico, el 6492 pues ya se vuelve un poquito más caro, el Max ya es mucho más caro y el Apex sí debe estar también en un nivel bastante alto de costo porque ya debe ser de una aplicación como tal industrial, ¿no? ¿Ven? Empezamos a ver ahora lo que serían los modelos del amplificador operacional. Específicamente en electrónica lo van a llamar las configuraciones de conexión o simplemente configuraciones del amplificador. ¿Qué es lo que pasa? Que el amplificador operacional, si se conecta de una manera directa, ¿cierto? Nos va a dar siempre ganancia infinita. Siempre va a tratar de irse a lo que llamamos saturación. Bien, por lo tanto, lo que uno hace normalmente es hacer una conexión en retroalimentación. Y ya les había comentado qué significa retroalimentación. Retroalimentación indica que cuando nosotros tenemos a ver cómo lo expresamos, cuando nosotros queremos cerrar el circuito, ¿cierto? El circuito de entrada con respecto al circuito de salida en el amplificador operacional, retornamos parte de la corriente que está saliendo hacia la entrada, hacia alguna de las dos entradas. Esto permite hacer esa conexión que nos hace falta entre la entrada y la salida, ¿vale? Entonces, la realimentación tiene una ventaja, aparte de que obviamente nos va a facilitar la vida para hacer los cálculos con el circuito equivalente, tiene una ventaja y es que permite regular, permite como limitar, ¿cierto? El valor de la ganancia y eso evita que la ganancia se nos vaya a infinito y por ende empieza a generar saturación a la salida y entonces no podamos amplificar, sino solamente ver señales de polarización a la salida. O sea, podemos ver de pronto, si polarizamos a 15 voltios, solo nos va a salir una línea de 15 voltios y no va a pasar absolutamente nada más porque el amplificador está saturado. Bien, entonces esa retroalimentación nos va a permitir limitar la ganancia y la ganancia A sub 0 que era antes infinita, ahora se va a convertir en una ganancia finita, una ganancia limitada. ¿Estamos? Entonces, la primera configuración se conoce como el amplificador con acople de ganancia unitaria o retroalimentación unitaria. ¿Qué significa retroalimentar unitariamente? Significa que vamos a tomar parte de la corriente que sale por el amplificador y la vamos a devolver. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es tomar este cablecito, aquí vamos a verlo por acá, a ver dónde está, dónde está. Entonces vamos a tomar desde la salida del amplificador y vamos a poner simplemente un cable, ¿bien? Que se devuelva hacia, observen bien, ¿hacia dónde? Hacia la entrada inversora. Eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Sería encontrar para este circuito cuál es el valor de B sub 0 sobre B sub S, es decir, calcular la ganancia de este circuito. Ya tenemos por algo aquí específicamente en el título, ¿bien? Que nos está diciendo que nos va a dar una ganancia unitaria. Entonces, ganancia unitaria, ¿qué significa? Que el valor del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada debería darnos la ganancia igual a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar eso. Ah, bueno, mírelo, acá está. ¿Listo? B sub 0 sobre B sub S aproximadamente va a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo comprobamos que realmente la configuración del circuito A, ¿listo? Bien, nos va a entregar esa ganancia? Pues operando al circuito B. Pero entonces me quiero devolver un poquitico y me quiero devolver ¿a dónde? Me quiero devolver a
esta representación que está acá. ¿Listo? A este circuito, porque ese va a ser el que vamos a utilizar en este momento. Entonces, vamos a tomar el circuitico. Bien, vamos a salir aquí, descartar. Tomamos este circuito, control C, y nos lo vamos a llevar aquí a nuestro tablero mágico. ¿Ok? Pues control V. Bien. Observen aquí cómo, déjamela así grandota de una vez. ¿Listo? Observen cómo nosotros tenemos aquí este circuito, y este circuito es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Quiero que identifiquemos como tal dónde está la entrada inversora y dónde está la entrada no inversora. Si ustedes se dan cuenta, mírenlos acá. Aquí tenemos el más en esta parte superior. A ver que se me perdió este rojito. Observen dónde tenemos la entrada no inversora y dónde tenemos la entrada inversora. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, mírenlo acá porque es que aquí lo estamos diciendo, aquí está la entrada no inversora, aquí está la entrada inversora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según el circuito, y aquí me vuelvo a devolver, ¿listo? Según el circuito que vamos a analizar, lo que tenemos que hacer es, espérenme 5, vamos a hacer algo aquí más salomónico. ¿Qué es esto? Nos vamos a traer solamente este pedacito del circuito, ¿bien? Y lo vamos a pegar por aquí, control V. Entonces, lo que quiero que observen es lo siguiente. El circuito de abajo es el que tenemos que analizar utilizando el circuito de arriba, ¿cierto? Por ende, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Todo el circuito de arriba es el amplificador operacional en su circuito equivalente, ¿listo? El de abajo nos está diciendo una con un cable, obsérvenlo muy bien, una con un cable desde donde está la salida de el amplificador, devuélvase y únalo directamente a la entrada inversora. ¿Dónde está la entrada inversora? Aquí en la parte de abajo. Eso quiere decir que ¿dónde tenemos a la salida? La salida del voltaje está aquí donde estoy poniendo el puntico rojo. Este punto es este mismo punto. Ahí está la salida B sub 0. ¿Listo? Entonces dice, devuélvase con un cable. Entonces me voy a devolver con un cable y voy a hacer la conexión. Voy a dar la vuelta por aquí. Este cable se chuecó y lo voy a conectar aquí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en la configuración de abajo nos dice ponga un cable entre la salida y la inversora y lo hicimos en el circuito equivalente y pusimos el circuito de esta manera. De tal manera que ahora, si ustedes observan bien, nosotros podemos ya manipular el circuito, ¿ven? Porque ya nos quedó pegado, ¿listo? ¿Y cómo se manipula? Pues que si vemos este circuito como está aquí, ordenándolo un poquito, pues termina siendo este mismo circuito que está acá, mírenlo, es este que está acá. Entonces, imprimamos esta parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me perdió el imprimir, ya lo tengo. Bien, entonces este circuito es el que nosotros, ¿cierto? Obtenemos. Lo llevamos aquí a nuestro tablero y observemos a ver si no se parecen. Si ustedes miran aquí de lado a lado, se van a dar cuenta que aquí está el cable, mírenlo. El cable que estábamos diciendo que era el que íbamos a poner de realimentación, ¿bien? Lo que hicimos simplemente fue darle la vuelta, ¿no? Entonces este es el más, perdón. ¿Bien? Este es el menos. Entonces observen que lo que hicimos es dejar el más aquí arriba donde estaba. Mírenlo, el más está aquí arriba. ¿Listo? ¿Bien? El menos lo dejamos aquí abajo. Mírenlo, el menos que está aquí abajo lo dejamos aquí abajo. Y conectamos R sub I directamente hacia R sub 0. Entonces, todo este terminal nos desaparece, todo esto se desaparece y nos queda este circuito que está acá. Ahora, se tiene que colocar esta fuente de voltaje B sub S, pues entonces la tenemos que poner aquí, la fuente de voltaje acá, B sub S, y observen cómo tenemos el circuito que está a la derecha. ¿Sí lo ven? Entonces, de esa forma, simplemente tomando el circuito equivalente, ubicando quiénes son los terminales, inversor y no inversor, es simplemente conectar el elemento entre la salida y la entrada. Conectar como tal, para este caso, un cable. ¿Listo? Y nos queda el circuito que está a la derecha. Que si ustedes lo quieren mejorar un poquito, pues se van a dar cuenta que este circuito tiene esta forma. Mírenlo. Pues aquí tenemos la fuente B sub S, es para ordenarlo visualmente un poco más. Esto viene aquí a tierra. ¿Listo? Aquí tendríamos la resistencia, la voy a poner un poquito más recta. Esta sería R sub I. Esta R sub I vendría directamente aquí, se conectaría a este R sub 0, ¿cierto? Tendríamos por acá el R sub 0, espérenme 5 porque lo puse mal. Aquí R sub I va directamente a la salida, ¿no? Este R sub I va a la salida B sub 0. Aquí viene R sub 0 en este punto, R sub 0, me queda mejor así vertical. Aquí viene la fuente
de tensión y conecta directamente a tierra. O sea que esta cosa está cerrada aquí entre este punto y este punto, ¿no? Aquí tendríamos entonces más menos de B sub S. Aquí tendríamos a R sub I y aquí obviamente R sub I más menos tendría el voltaje de entrada B sub IN. ¿Listo? Este sería R sub 0. Aquí tendríamos más menos de nuestra fuente de ganancia. Aquí tenemos el negativo. Este sería B sub 0. Y esta fuente tiene el valor de la ganancia en estado abierto o en lazo abierto multiplicado por B sub I. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito muy simple. ¿Ok? Bien, entonces, este circuito que está tan simple, ahora lo tenemos que desarrollar. Otra vez, ¿qué es lo que tenemos que buscar siempre? B sub 0 sobre B sub S para este caso. Recuerden que esto nos va a dar 1, ¿no? O aproximadamente igual a 1. Entonces, ¿qué observamos acá? Aquí observamos que tenemos un circuito que realmente es una mallita, ¿no? Ahí lo único que tenemos es una simple malla. Por lo tanto, tenemos que desarrollar la malla. Esta malla, que es esta que está acá, si la desarrollamos desde el punto de vista de la malla y desde el punto de vista del voltaje de salida, vamos a obtener lo siguiente. Pongámoslo aquí en blanco. Entonces, siguiendo la dirección de esta corriente, llamemos esta, pues aquí la están llamando la corriente I, entonces llamamos esta corriente la corriente I, entonces hagamos ley de voltajes de Kirchhoff para la malla de entrada, que es la que tiene la fuente B sub S. Entonces, miren, el negativo entra por menos B sub S, por lo tanto tendríamos que la ecuación sería menos B sub S, ¿cierto? Viene acá, da la vuelta y entra por más R sub I, entonces sería más R sub I, pero la tensión de caída en R sub I, que es B sub I, es I, que es la corriente que pasa por R sub I, por R sub I. Entonces sería I por R sub I, ¿listo? Esa sería la caída de tensión ahí. Entra por aquí la corriente y sale por aquí abajo, por lo tanto tendríamos ahí más la corriente I que pasa por R sub 0 y por R sub 0 sería esa caída de tensión y entra por el más aquí arriba de la fuente controlada. Entonces sería más A sub 0 por B sub IN y no hay nadie más en la malla, por lo tanto todo esto es igual a 0. ¿Listo? Esa sería nuestra mallita. Ahora toca mirar B sub 0. Bueno, si despejamos esta malla, observen que B sub S aquí lo podemos despejar de una vez. Entonces tendríamos que B sub S pasaría a ser positivo. Esto sería que B sub S es igual a I por R sub I más I por R sub 0 más A, perdón, este R sub 0 me quedó horrible, I por R sub 0 más A sub 0 por B in, ¿no? Por B de entrada. ¿Listo? Y esto es igual a nada porque ya lo tenemos atrás el igual. Listo. Ahora, en la malla de salida tenemos B sub 0. ¿Quién es B sub 0? B sub 0 es la caída de tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Listo? Y pues la caída de tensión en ese punto es muy sencilla. En este nodito está B sub 0. Por lo tanto, eso es un voltaje nodal. ¿A qué es igual el voltaje B sub 0? Pues tiene que ser igual al voltaje que cae, ¿cierto? Entre R sub 0 y la fuente de voltaje. Que si ustedes se dan cuenta, pues es bastante sencillo. ¿Qué corriente está pasando por R sub 0? Está pasando I. Por lo tanto, quiere decir que la caída de tensión en R sub 0 va a ser I, vamos a poner esto en otro colorín, en azulito, I por R sub 0, que sería la caída que hay en esta parte, ¿listo? Le tengo que sumar la caída de tensión que hay en esta parte. La suma de esas dos caídas me da B sub 0. Entonces sería más A sub 0 por B sub in, y esto termina siendo igual a B sub 0. El voltaje de B sub 0 de salida es la suma de los dos voltajes que caen en R sub 0 y el que está en la fuente controlada. ¿Listo? Entonces ya tenemos a B sub 0, ya tenemos a B sub S. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos? Simplemente hay que armar B sub S sobre B sub 0. ¿A qué sería igual esto? Pues esto termina siendo igual a, ¿quién es B sub S? Toda la ecuación de B sub S es I por R sub I más I por R sub 0 más A sub 0 por B in, ¿cierto? Y esto lo dividimos entre la ecuación de B sub 0 que termina siendo I por R sub 0 más A sub 0 por B sub in. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya vemos que la ecuación tiene este voltaje B sub in. Pero espérenme, ese voltaje lo podemos transformar en resistencia. ¿Cómo lo podemos transformar? Pues fácil. ¿Quién es B sub in? Lo voy a subrayar aquí en rojo, mírelo. El voltaje de entrada B sub in es el voltaje que cae sobre RI. ¿Y podemos calcular el voltaje sobre RI? Claro, porque el voltaje in, que es el que cae sobre RI, es la corriente que pasa por RI multiplicado por RI. ¿Se dan cuenta?
I por RI termina siendo pues el voltaje que cae sobre RI, que se llama V sub in. Entonces eso lo podemos reemplazar en esta ecuación. ¿Qué tendríamos entonces? Que nuestra ecuación termina siendo a I por R sub I más I, bueno, más I por R sub 0 más A sub 0 por B sub in, pero B sub in es I por R sub I. Todo esto lo dividimos entre I por R sub 0 más A sub 0 por I por R sub I, que es B sub in. ¿Listo? Y aquí pues ya nos queda un poco complicado. ¿Por qué? Porque, mentiras. Todo aquí arriba podemos sacar, mírenlo. Aquí tenemos B sub S sobre B sub 0. Termina siendo igual. Podemos sacar como factor común aquí, ahí, mírenlo. En el numerador y en el denominador, y termina siendo factor común. Entonces, I, factor de RI más R0 más A sub 0 por RI por R sub I, ¿cierto? Y esto lo dividimos entre I, factor común de R0 más A sub 0 por R sub I. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma I se cancela. Entonces, esta corriente I se cancela con esta corriente I y ya nos queda todo en función de solo resistores. Quiero que observen también que aquí hay algo bien característico, bien particular. ¿Y qué es eso particular? Observen que en el denominador está R sub 0 más A sub 0 R sub I. Pero observen que en este pedacito también está R sub 0 más A sub 0 R sub I. ¿Sí ven? Ese factor está igualito en el numerador y en el denominador. Entonces, podemos hacer algo, y esto es sabio. ¿Por qué? Porque si nosotros fuésemos a evaluar este tipo de ecuación, nos daremos cuenta que tenemos un problema de indeterminación. ¿Por qué? Sin importar cuáles sean los valores de RI de A sub 0 es infinito, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros reemplazamos A sub 0 como infinito en el numerador aquí y A sub 0 como infinito en el denominador, nos va a dar una indeterminación. Por lo tanto, tomar este factor R sub 0 más A sub 0 R sub I, ¿cierto? Y convertirlo en denominador hace que A sub 0 se convierta ya no en un valor que tiende a infinito, sino que su inverso, 1 sobre A sub 0, tienda a 0. Y eso hace que nosotros quitemos ese problema de indeterminación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil, vamos a multiplicar por 1 sobre ese factor que está repetido arriba y abajo. Sería 1 sobre R0 más A sub 0 RI. Y así como multiplicamos en el numerador por ese valor, dividimos por el mismo valor entre 1 sobre R sub 0 más A sub 0 por R sub I. ¿Listo? Bien. Voy a llevar esto porque ahí se me acabó el tablero. Entonces vamos a cargar esta parte, todo este pedazo. Control C y nos vamos a llevar para allá adelante. A ver. Listo. Control V. Aquí está nuestro factorcillo. Entonces vamos por acá, ¿no? Bien, vamos por acá. Entonces vamos por acá y tenemos esto. Entonces, al hacer la multiplicación entre lo que está en amarillo con lo que está en blanco, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, perdón, que esto termina siendo igual a. Aquí nos quedaría, a ver, nos quedaría, bueno, nos quedaría mal, ¿no? Porque aquí hay una cosa. Observen algo que hicimos desde el principio mal. Si se dan cuenta que nosotros tomamos B sub S sobre B sub 0, ahí hay un error. ¿Bien? Y qué bueno que se nos planteó. ¿Por qué? Porque es que a veces el errorcito viene en el hecho de que nosotros, si no nos fijamos bien cuáles son los términos que debe tener una ganancia, las podemos llegar a ubicar de forma contraria. Si ustedes se dan cuenta, yo puse B sub S sobre B sub 0. ¿Quién es B sub S? El voltaje de entrada. ¿Quién es B sub 0? El voltaje de salida. Por ende, tenemos un pequeño problema y es que están al revés, porque la ganancia está definida como ¿quién? Está definida como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Por lo tanto, esta fracción está al contrario, ¿no? Entonces, bueno, sigamos desarrollando y ahorita simplemente lo que hacemos es invertirlo. No hay ningún problema, no hay ningún lío. Entonces, al hacer estas multiplicaciones, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. En el numerador nos va a dar R sub I sobre R sub 0 más A sub 0 por R sub I. ¿Listo? Más, y R sub 0 más A sub 0 R sub I por, o más bien, dividido, R sub 0 más A sub 0 R sub I nos va a dar un 1. Esto es 1. Y la multiplicación del denominador por el denominador amarillo por esta fracción, pues nos va a dar 1. ¿No es cierto?
Ahora, como esto está al revés, recordémoslo, está al contrario, no es B sub S sobre B sub 0, vamos a ponerlo al derecho. Es B sub 0 sobre B sub S, que es al revés. Esto que termina siendo igual. Entonces, es simplemente invertir los términos que teníamos a la salida. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 1 más R sub I sobre R sub 0 más A sub 0 por R sub I. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que ocurre ahora? El A sub 0 ya nos quedó como un denominador. Entonces, como A sub 0 tiende a infinito, pues nosotros vamos a hacer que ahora esta función, al evaluarla, pues nos tienda a 0. Pero observen una cosa. R sub I y R sub 0. ¿Ven? Si R sub I y R sub 0 tenemos en cuenta que R sub I era muy grande, tal como lo vimos en las tablas ahorita, y R sub 0 era muy pequeñito, pues obviamente la condición es que R sub 0 es muchísimo más pequeño que R sub I, lo cual quiere decir que yo puedo asegurar que R sub 0 al ser tan pequeño tiende a 0 de manera ideal. Entonces, ¿eso qué haría? Esto haría directamente que este R sub 0 se volviera 0. Bien, por lo tanto, la función de transferencia o la función como tal de salida B sub 0 sobre B sub S terminaría siendo igual a 1 sobre 1 más R sub I sobre 1, ¿qué? Perdón, sobre 1 nada, sobre A sub 0 R sub I, ¿no? A sub 0 por R sub I. Ah, bueno, aquí no necesitaremos la condición de que R sub I es muy grande, porque como tengo R sub I arriba y R sub I abajo, pues estos dos R sub I se cancelarían. ¿Sí lo ven? Y por lo tanto, ¿qué tendría? Terminaría teniendo que 1 sobre 1 más 1 sobre A sub 0 termina siendo B sub 0 sobre B sub S. Ahora sí podemos ver que A sub 0 al tender a infinito, pues 1 sobre infinito tiende todo esto a ser 0 y me quedaría 1 sobre 1 que es aproximadamente igual a 1 y queda demostrado que para el circuito del amplificador de este tipo de ganancias, pues el voltaje de salida versus el voltaje de entrada nos da una ganancia muy cercana a 1, ¿no? Es 1 matemáticamente como lo estamos viendo en este momento. Y ya hemos demostrado esa ganancia. ¿Listo? Bien. Empecemos a preparar el otro. A ver, vamos a prepararlo por aquí. Y miremos. A ver, que es que estoy jugando con mouse y con las otras cosas. Bueno, entonces, continuando con el trabajito. Function of 5. Vamos a ver, porque ahora sí. ¿Listo? Entonces ya está la demostración de cómo, utilizando simplemente circuitos, una mallita tan simple, específicamente obtenemos por qué este tipo de configuración del circuito A, ¿cierto? Visto desde el circuito equivalente de la parte B, ¿ven? Termina dándonos directamente en el análisis una aproximación a una ganancia unitaria. Bien, a este circuito se le conoce como circuito de buffer y pues la idea básica es que el voltaje que entra es el mismo voltaje que sale. Y uno diría, pues entonces para eso no pongo amplificador operacional y les comentaba que la idea para poder utilizar, o más bien el sentido propio de tener un buffer o un elemento de ganancia unitaria, específicamente acople de impedancia, ¿no? Garantizar el acople de las impedancias entre dos circuitos diferentes. Y otra cosa también nos permite reforzar señales cuando las señales después de cierto, por ejemplo, de cierta distancia donde están conectados dos circuitos, sufren como tal un desvanecimiento, una caída como tal del voltaje. Por lo tanto, un circuito de estos normalmente tiende a reforzar las señales. También es una característica de los buffers. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos aquí el modelo del amplificador en configuración inversora, ¿vale? La idea básica, ¿cuál es? La idea básica es hacer la conexión que ustedes observan en este momento. Entonces tenemos el amplificador operacional. Observen pues que aquí le dimos la vuelta a los terminales, entonces ya pusimos el inversor en la parte de arriba, el no inversor en la parte de abajo. Es simplemente como por un juego visual, pero ustedes pues obviamente pueden jugar con eso, no importa, pueden poner el más menos arriba, menos más abajo, da exactamente lo mismo. Entonces bien, ¿qué tiene de característico el amplificador operacional y su configuración inversora? Que la señal que ustedes ingresen a la entrada va a salir a la salida, ¿cierto? Invertida 180 grados. Recuerden que las señales de entrada y de salida son señales periódicas. Por ende, una señal que ustedes introduzcan periódica a la entrada, que en este caso sería este V sub S minúscula, ¿cierto? Pues termina reflejándose la salida V sub 0 como la señal amplificada, obviamente, pero invertida 180 grados, ¿no? Entonces,
Señal que haya entrado positiva, sale negativa. Señal que haya entrado negativa, sale positiva. ¿Estamos? Con la ganancia, obviamente, que se haya calculado. Entonces, la idea básica, ¿cómo se logra esto? Fácil. Conectando a la entrada inversora dos resistores. Un resistor R1 que correspondería al resistor que iría conectado aquí al positivo de la señal de entrada B sub S. ¿Listo? Y otro que sería la resistencia R2 que va conectado entre la salida del operacional y directamente la entrada inversora. La entrada no inversora o más va a ir conectada directamente a tierra. Esa es la configuración y por ende lo que vamos a hacer es analizar cuál sería la ganancia o cómo se expresaría la ganancia B sub 0 sobre B sub S. De aquí, ¿cómo partimos? Partimos otra vez de nuestro modelito. ¿Se acuerdan de este modelito que teníamos acá? Bien, en donde observen que aquí, bueno, aquí cambiaron el nombre de B sub in por B sub E. Es lo mismo, B sub input o B sub entrada. Bien, es exactamente lo mismo. Bien, entonces para que no vayan a confundirse, este B sub E que estoy señalando en este momento con el mouse, ¿listo? Es el mismo B sub in que vimos ahorita, ¿cierto? Es este B sub in que está aquí arribita. Entonces, no hay lío, solamente que este, si ustedes se dan cuenta por los colorines, este circuito viene de nuestro amigo Irving, del libro de Irving, mientras que este pues viene obviamente de otro libro. Bueno, técnicamente también es Irving, pero Irving lo maneja de otra manera. ¿Ok? Entonces tenemos el amplificador en configuración inversora y vamos a partir directamente de nuestro circuito equivalente que está en este caso. Entonces tenemos nuestra resistencia de R sub I que conecta la entrada inversora no inversora y tenemos nuestra resistencia de R sub 0 que conecta a la salida B sub 0 directamente con nuestra fuente de voltaje, listo, controlada que está aquí, que correspondería a B sub E. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es simplemente tomar el circuito que tenemos aquí en esta parte, vamos a indicarlo aquí con colorines, el circuito que está en la parte inferior izquierda, vamos a tomarlo, este que está acá, este circuito, y vamos a conectar los elementos que se hayan conectado en este momento. Entonces, lo primero es que tenemos que conectar el positivo de la entrada, tendríamos que conectarlo aquí, miren, este es el positivo, acá está en la entrada inversora, es esta la no inversora, mírenla, esta no inversora toca conectarla directamente a tierra, acá está. Entonces, la no inversora que está aquí arriba la deberíamos conectar a tierra, o sea, esta cable, deberíamos poner un cable ahí, ¿listo? ¿Qué más tenemos aparte de la conexión? Ah, las dos resistencias. Entonces dice, tenemos que conectar a la resistencia, perdón, a la entrada inversora, que sería esta que está aquí, ¿listo? Tenemos que conectar una resistencia a la entrada, entonces vendría por aquí, tendremos que conectar una resistencia que llamamos R sub 1 y tendríamos que conectar esto directamente por acá a una fuente de voltaje que es la que llamamos B sub S, más menos B sub S, y aquí terminaríamos cerrando el circuito en esta tierra. Si se dan cuenta, esa sería la voltereta que tendríamos que hacer en este momento. Bien, ahora ya tenemos conectado R1. ¿Qué tenemos que conectar? R2. Entonces R2 dice que va conectado entre la entrada inversora, que estaría por aquí, esta sería la entrada inversora, ¿cierto? E iría una resistencia conectada hasta la salida. Entonces, por lo tanto, vendría por aquí un resistor, que sería R2, ¿listo? Y lo llevaríamos hasta este punto. ¿Sí se dan cuenta? Y lo conectaríamos aquí, en este punto. Entonces, el circuito que ustedes están observando aquí, que lo único que hicimos simplemente fue conectar entrada inversora y no inversora a sus respectivas conexiones. En el caso de la no inversora a tierra con un cable y en el caso de la inversora a dos resistencias R1 y R2 y pusimos obviamente la fuente de voltaje B sub S, nos da este circuito, que si lo ordenamos visualmente un poquito, pues termina dándonos el que está aquí, este punto. ¿Sí se dan cuenta? Ese circuito que está aquí, ahora lo único que tenemos que hacer es mejorarlo aún más. Entonces, ¿cómo lo mejoramos aún más? Vamos a traer el circuito. Salgamos un minutito de acá. Descartar y nos vamos con este circuito, control C, y nos lo llevamos a nuestro tablero mágico. Listo. Entonces, control V. Vamos a tomar esto, vamos a cerrar un poco esto por acá. Listo. Y lo que vamos a hacer es ordenar un poco más visualmente este circuito. Entonces, ¿cómo lo ordenamos? Bueno, aquí ya tienen más pies y cabeza, ¿no? Y lo que vemos simplemente es lo siguiente. Aquí tenemos nuestra fuente, listo, más o menos, B sub S, ¿no? B sub S. Bien, esta V es como una V minúscula, ¿no? En cursiva, B sub S. Listo. Viene acá, conectamos directamente esta resistencia R1. Aquí estaría R1.
Por aquí, en lugar de darnos semejante vuelta con RI, pues esa sale directamente aquí abajo, ¿no? Entonces aquí quedaría RI. Aquí tendríamos entonces que RI iría conectado a tierra. Aquí tenemos a RI. Lo que hicimos fue darle la vuelta, pusimos el inversor arriba. Recuerden que aquí arriba está el inversor y aquí abajo está el no inversor, ¿no? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, entonces la resistencia R2 la podemos conectar de manera directa. Mire, aquí R2, viene una resistencia R2 que va directamente a nuestra salida B sub 0. Y después de R2, ¿sí? Después de R2 que está aquí, bajaría nuestra resistencia R sub 0 y vendría nuestra fuente de voltaje. ¿Listo? Y esta fuente de voltaje iría conectada a la Tierra. Y la Tierra saldría a B sub 0. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos a B sub 0 minúscula, a V sub 0. Aquí tendríamos a, este sería R0, R0. Este sería A por el voltaje de entrada B sub E, sabiendo que B sub E es este que está aquí, este es B sub E. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Este es R2, ¿no? Este sería R2. ¿Listo? Y aquí tendremos R1 y RI. ¿Listo? Observen cómo el circuito del inversor se convierte en este circuito práctico, ¿no? Más, menos hacia abajo. Bien, entonces, este es un circuito que tenemos que desarrollar de alguna forma. Obviamente lo podríamos hacer por doble malla. Si ustedes observan esto aquí, hay dos mallitas, sería simplemente desarrollarlo utilizando el criterio de mallas, pero yo veo que es mucho más fácil por nodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si definimos, por ejemplo, los voltajes nodales, vemos que hay 3 nodos acá, ¿bien? Entonces están los nodos de arriba, este 1, aquí lo vamos a señalar, aquí hay 1, aquí hay otro nodo, 2, y aquí abajo queda el nodo 3. Entonces podemos definir el nodo 3 directamente como tierra y ya tendríamos solamente 2 voltajes nodales, ¿bien? Entonces este nodo de arriba podemos darle un valor y lo podemos llamar, por ejemplo, B sub 1. ¿Listo? Y este nodo que está aquí abajo lo podemos llamar B sub 2, pero no hay necesidad, porque es que este nodo está conectado a dónde, mire, está conectado a este punto. ¿Y este punto quién es? B sub 0. Entonces, este nodito se llama B sub 0, es el mismo nodo B sub 0. Y podemos aplicar directamente análisis nodal, análisis de voltajes de nodo. ¿Cómo definiríamos entonces las corrientes? Bueno, en B sub 0 son notorias, ¿no? Ahí solamente hay una corriente de entrada y una corriente de salida, porque hacia B sub 0 no sale nada, está abierto el circuito. Por lo tanto, como la fuente controlada está apuntando su positivo hacia arriba, quiere decir que la corriente entraría a nodo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí característico? Que la corriente a nodo B sub 0 entra. Y por ende, saldría por aquí la corriente. Tendríamos solamente esas dos corrientes, entonces esa ecuación va a salir muy sencilla. ¿Listo? Y esta corriente que pasa por R2 ahora entraría a B1. La corriente por aquí bajaría, ¿cierto? Y por efecto de B sub S, que el positivo lo tiene arriba, aquí tendríamos que la corriente entraría. ¿Listo? Y ahí tenemos las 3 corrientes de B sub 1 y 2 corrientes en B sub 0. ¿Bien? Entonces, armemos las ecuaciones. Entonces, para el caso de B sub 1, vamos a tomar entonces el nodo B sub 1. En B sub 1 tendríamos, vamos a asumir que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas para la sumatoria, ¿no? Para aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la única que está entrando, que es la que entra por R1, la corriente va a ser el voltaje que cae en R1, que sería el voltaje que está a la izquierda menos el voltaje que está a la derecha. Entonces, el voltaje que está a la izquierda es B sub S, le restamos el voltaje que está a la derecha, que es B sub 1, y lo dividimos entre R1, esa sería la corriente que está entrando. La otra corriente que está entrando es la que viene desde R2, entonces sumamos la corriente que está entrando de R2, que sería más B sub 0 menos B sub 1, porque la corriente va de B sub 0 a B sub 1, sobre R2, ¿no? Sobre R2. Listo, ya tenemos las dos corrientes que entran a nodo. Y a esa le restamos la corriente que sale de nodo, que sería B sub 1, que sería el nodo, el voltaje de nodo, sobre R sub I, y esto termina siendo igual a 0. ¿Listo? Listo, ya tenemos las ecuaciones del nodo 1. Entonces vámonos por las ecuaciones del nodo 2. Entonces en el nodo 2, perdón, que se llama B sub 0, en el nodo 2, que es el B sub 0, esto es fácil porque solo hay una corriente que entra y una corriente que sale. Por lo tanto, suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. ¿Bien? Entonces, la corriente que entra, ¿quién es? Es la corriente que pasa por R0. Por lo tanto, esa corriente va a ser el voltaje que viene desde la fuente controlada menos el voltaje B sub 0. Lo vamos a poner por acá en amarillito. Entonces sería el voltaje
de la corriente que entra. Y la corriente que entra desde A por B sub E. Y le restamos el otro voltaje que está al otro extremo, por donde sale la corriente en R0, que es B sub 0. ¿Listo? Y esto termina dividido entre R0. Esa es la corriente que entra. ¿Listo? Menos la corriente que sale, que sería, la corriente que sale sería la que pasa desde B sub 0 hasta B sub 1 y lo dividimos entre R2 y esto termina siendo igual a 0. Y ahí tendríamos las dos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver que existen cosas interesantes como variables. Bueno, está B sub S que la necesitamos porque pues, la función de transferencia que estamos buscando, ¿cuál es? Estamos buscando, aquí la vamos a poner por este lado, B sub 0 sobre B sub S. Ahora sí está bien la función de transferencia, sí, es salida sobre entrada. Entonces, ¿qué sería? Sería dividir, despejar esta B sub S que tenemos aquí arriba para dejarla sola y en este caso sería despejar este B sub 0, pero entonces si ustedes se dan cuenta nos va a quedar ¿quién? Nos va a quedar el B sub 1, ¿sí se dan cuenta? El B sub 1 del voltaje nodal que pusimos aquí en este punto. Acá pusimos a B sub 1. Entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces tenemos tres variables o tres incógnitas más bien versus dos ecuaciones. Ah, pero espere, es que B sub 1 está definido acá arriba, abajo. ¿Quién es B sub 1? Es el voltaje que está entre los extremos de RI. Y ese voltaje entre los extremos de RI ya lo teníamos en nombre y era B sub E. ¿Se dan cuenta? Entonces B sub 1 es igual a B sub E. Ah, bueno, pero es que B sub 1 lo hemos definido como si estuviera positivo arriba, negativo abajo, pero B sub E está al revés, ¿cierto? Por lo tanto, la polarización, como se encuentra al revés, B sub 1 es lo mismo que menos B sub E. ¿Ven? Entonces aquí tenemos que B sub 1 es lo mismo que menos B sub E. Y entonces todo nos quedaría en función de B sub E. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de B sub E? Pues que es que B sub E también la conocemos, ¿no? Porque B sub E es el voltaje que cae sobre la resistencia R sub I. Por lo tanto, tendríamos que encontrar la corriente que cae por R sub I. ¿Bien? Entonces, arreglemos un poquito las ecuaciones. Entonces, si arreglamos un poco las ecuaciones, tendríamos, vamos a despejar B sub S del primero. Entonces, ¿a qué sería igual B sub S? B sub S terminaría siendo igual a, este que está negativo pasa a positivo, entonces nos quedaría B sub 1, bueno, esto nos quedaría B sub S sobre R1, ¿no? B sub S sobre R1 es igual a B sub 1 sobre RI positivo, ¿bien? Menos B sub 0 menos B sub 1 menos B sub 1 sobre R2, muy bien, y este término que es negativo pasa a positivo, nos daría más B sub 1 sobre R1, ¿no? B sub 1 sobre R1, R1, ¿bien? Pasando el R1 a multiplicar, nos daría que B sub S terminaría siendo igual a R1 sobre RI, R1 sobre RI, por B sub 1 menos, sería, perdón, más 1 sobre R2, mentiras, 1 no, R1 sobre R2, ¿no? Sería más R1 porque pasamos R1 a multiplicar, R1 sobre R2 por B sub 1 más R1 sobre R1 nos daría 1, entonces sería más B sub 1 menos, y aquí nos quedaría R1 sobre R2 por B sub 0. ¿Listo? Ahí lo que hicimos fue despejar B sub S. Ahora, ¿cómo despejaríamos a B sub 0 de la ecuación número 2? Entonces aquí tendríamos la ecuación número 1 despejada para obtener a B sub S. Listo. Y ahora vamos a despejar a B sub 2. Perdón, B sub 2, no, B sub 0. Entonces vamos a tomar este B sub 0. Vamos a ver, entonces esto nos daría menos B sub 0 sobre R0 menos B sub 0 sobre R2. Quiere decir que podemos factorizar a B sub 0. Por lo tanto, nos daría B sub 0, perdón, menos B sub 0, factor de quién? Factor de 1 sobre R0 más 1 sobre R2, ¿no? Más 1 sobre R2. Listo. 1 sobre R0 más 1 sobre R2 por B sub 0 negativo. ¿Listo? Esto más A por B sub E sobre
A ver, ¿qué sería aquí? Absorbe sub E sobre R0, ¿no? Sobre R0 más 1 sobre R2. Sí, 1 sobre R2. 1 sobre R2 por B sub 1, ¿no? B sub 1. Bien. Y esto terminaría siendo igual a 0. Ahí miremos que nos haya quedado bien. Entonces, menos B sub 0 menos B sub 0. 1 sobre R0 más 1 sobre R2. Bien. Más A sub BE sobre R0. Muy bien. Más 1 sobre R2 B sub 1. ¿Listo? Y ahora, pues despejando B sub 0, tendríamos que B sub 0 sería igual a. A ver, esto nos daría A por B sub E sobre R0 más 1 sobre R2 por B sub 1 y todo esto quedaría dividido entre 1 sobre R0 más 1 sobre R2. Y estos serían los dos valores. ¿Listo? Aquí tendremos las dos ecuaciones. Esta sería la segunda ecuación. Obviamente toca arreglarla porque está un poco fea, bastante fea por cierto, pero aquí ya tenemos B sub S y tenemos B sub 0. Hay dos formas de poder implementar esto. Bueno, aquí hay una cosa que no hemos hecho y es reemplazar B sub 1 por menos B sub E, ¿no? Entonces eso sería para las dos ecuaciones donde aparezca B sub 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría B sub 0 en función de B sub E. ¿Bien? Bueno, y B sub S quedaría arriba también. Entonces queda B sub S, B sub 0 y B sub E. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer dos cosas. O podemos hacer uno que sería tomar B sub 0, que sería la ecuación que tenemos abajo, y dividirla entre B sub S, que será la ecuación que tenemos arriba. O lo otro que podemos hacer es hacer una sustitución. Entonces, mirando esto, vamos a ver si de pronto tenemos aquí, por aquí definido. Vamos a borrar esta cosa tan fea que nos quedó por acá en este punto. ¿Listo? Y miremos a ver cómo nos queda por acá. Bueno, aquí creo que les había dejado la prueba directamente. Sí, acá está, mírenla. Aquí estarán las ecuaciones. Vamos a llevarnos las ecuaciones a ver si nos quedaron bien. Entonces, tomamos este compadre, control C, ¿listo? Y nos lo llevamos para el tablerito. Solo por hacer una comparación aquí súper rápida. Bien, entonces tenemos esto y sería verlas. Entonces tenemos que, para el caso aquí de las ecuaciones en la parte de arriba, sería B sub 1 menos B sub S sobre R1, que sería acá. Aquí está B sub S menos B sub 1 de R1, que está al revés, muy bien. Menos B sub 1 sobre RI, muy bien. B sub 0 menos B sub 1 sobre R2, está perfecto, igual a 0. Y aquí sería B sub 0 menos A sub BE, que estaría acá al revés, ¿cierto? Sobre R0, menos, lo convertiremos en menos acá, B sub 0 menos B sub 1 sobre R2. ¿Ok? Parece que nos quedó perfecto. Listo, nos quedó bien, ¿sí? Bueno, obviamente ustedes hacen la pregunta, Inge, pero a ver, de las ecuaciones que usted tiene ahí que acabo de pegar, comparadas con las ecuaciones que nosotros hicimos aquí, esta blanca y esta amarilla, ¿cierto? Nos dio como invertido algunos elementos, claro, porque nosotros utilizamos el hecho de que hicimos la suma de corrientes que entran menos la suma de corrientes que salen, ¿vale? Obviamente, seguramente en el libro lo hicieron al revés, entonces por obvias razones nos dieron algunos elementos invertidos. Por ejemplo, en el primer caso, miren que da B1 menos BS sobre R1. A nosotros nos dio BS menos B1 sobre R1. ¿Sí se dan cuenta? Pero miren que todo quedó invertido. En la primera ecuación le dio, digamos, al autor B1 menos BS sobre R1. A nosotros nos dio al revés. Miren cómo al autor le dio más B1 sobre RI. Y a nosotros nos dio menos B1 sobre RI. Está invertido. ¿Ven? Y miren que a él le dio B1 menos B0 sobre R2 y a nosotros nos dio B0 menos B1 sobre R2. Entonces, ¿qué queda demostrado? Que todos los elementos, ¿cierto? Entre comillas, quedaron invertidos con respecto a las ecuaciones que propone el libro. ¿Y esto a qué se debe? A que ellos agarraron directamente las corrientes de manera contraria. Por eso es que nosotros tenemos al revés. Pero si ustedes multiplicasen por menos 1 las ecuaciones, se darían cuenta que tendrían específicamente las mismas ecuaciones que tenemos acá. Entonces, aquí queda demostrado hasta el momento que sí nos dio, pero que sí tenemos como tal bien planteadas nuestras ecuaciones. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar, ¿cierto? Solucionar este sistema de ecuaciones. Recordando que B sub E, ¿cierto? Es igual a menos B sub 1.
Bueno, entonces aquí nos hace falta algo y es precisamente el hecho de que sí creo que nos va a tocar cambiar este B sub 1, ¿no? Porque si no tendríamos demasiadas variables, tendríamos B sub 0, B sub S, B sub E y B sub 1. Pero como sabemos que B sub 1 es igual a menos B sub E, pues vamos a tomar las ecuaciones que tenemos acá, ¿cierto? Y las vamos a plantear directamente sobre, vamos a cambiarlas, vamos a meterlas allí. A ver, quedémonos de una vez y miramos qué podemos hacer con ellas. Entonces vamos a seleccionar, a ver, permítame 5 segundos, vamos a seleccionar este término, listo, control C, que fue lo que nos dio ahorita la primera, nos lo llevamos para otra página, control V, bien, ahorita le borramos esas cosas feas, a ver, esto quitémoslo aquí, no lo necesitamos. Entonces tenemos esto, a ver, déjense mover, por favor. Entonces tenemos, esta fue la primera ecuación de B sub S que la despejamos, bien. Y esta es la segunda ecuación. Creo que no deberíamos haber manipulado la segunda ecuación, porque la segunda ecuación tenemos algo bien interesante. Ya les voy a decir qué es, control C. Y nos llevamos aquí, control V. A ver, llevemos esta cosa por aquí, borramos cosas que no necesitemos. Creo que esta no la necesitamos, no. Suprimir. Y nos quitamos esta también de encima. A ver, déjese borrar. Este chulito también. Entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Lo primero es que tenemos que quitar ese B sub 1 porque B sub 1 es menos B sub E, ¿no? Por lo tanto, si hacemos esto, voy a poner un poquito más delgada, no, dejémoslo así, vamos a despejar B sub 1 en función de B sub E. Entonces recordemos que B sub 1 es igual a menos B sub E. Vamos a ponerlo por aquí, a ver, vamos a ver qué se me hizo. Ahora se me perdió mi, acá está, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, como B sub 1 es igual a menos B sub E, vamos a reemplazar todos los B sub 1 que veamos acá, ¿no? Entonces, para el caso de B sub S tendríamos que B sub S es igual a, ¿no? Bajo esta condición, miren que aquí tenemos 3 B sub 1, B sub 1, B sub 1 y B sub 1. Si lo reemplazamos por B sub E negativo, nos daría B sub E y tendríamos que factorizar a B sub E. Por lo tanto, B sub S sería igual a menos B sub E, mírenlo. ¿Factor de quién? Factor de el primer término que es R1 sobre RI más R1 sobre R2 más 1, ¿no? Y esto le restamos menos R1 sobre R2. ¿Listo? Menos R1 sobre R2, B sub 0. B sub 0. ¿Listo? Y para el otro caso, reemplacemos el B sub E que iría en este punto, acá, en ese B sub 1. Si tenemos ahí que esto es menos B sub E, sería negativo el 1 sobre R2. Y por lo tanto tendríamos la factorización de B sub E. Entonces quedaría B sub 0 es igual a B sub E, que es el que vamos a reemplazar. ¿Factor de quién? De A sobre R0 menos, porque recuerden que el B sub 1 cambió por menos B sub E, menos 1 sobre R2, ¿listo? Y todo esto iría sobre 1, pues hagamos de una vez la multiplicación acá. 1 sobre R0 más 1 sobre R2 sería lo mismo que decir R0 más R2 sobre R0 por R2, ¿no? Es lo que haríamos directamente como la suma de fraccionarios que está ahí. Bueno, les decía que aquí lo importante es que nos quedaron las variables, pero mire, en el segundo factor tenemos B sub E, en el primer factor tenemos B sub E, y la idea básica es relacionar B sub S con B sub 0. Entonces, tomemos el segundo término, vamos a arreglar un poquito de esto, ¿bien? Y tomamos de la segunda ecuación y despejamos B sub E y la reemplazamos en la primera ecuación. ¿Quiénes son la primera y la segunda ecuación? Entonces, esta sería la primera ecuación, esta sería la segunda ecuación. Entonces, arreglemos un poquito la segunda ecuación porque arriba tenemos la resta de dos fraccionarios y da la causalidad que son R0 y R2 que están también en la parte del denominador. Entonces, arriba nos quedaría B sub E, ¿factor de qué? Factor de A por R2, ¿cierto? Menos R0, todo sobre R0 por R2, ¿no? R0 por R2
hacerlas fraccionarios nos permite anular unos términos sobre R0 más R2 y este está también sobre R0 por R2. ¿Y qué nos da? Nos da que R0 por R2 se cancela. Mírenlo. Este que está acá se cancela con este que está acá. Y tenemos al final que B sub 0 termina siendo B sub E por A R2 menos R0 sobre R0 más R2. Pero como vamos a despejar B sub E, entonces lo que tenemos que hacer es transponer términos. Lo que esté dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, esto es para despejar B sub E. Entonces, B sub E de la segunda ecuación sería igual a R2 más R0 más R2. R0 más R2, todo por B sub 0. Y a esto lo dividimos por el término que está arriba, que es AR2 menos R0. Eso nos daría B sub E. Uy, claro, ya quedó mucho más compacta la ecuación. Y tomamos ese B sub E de la ecuación 2 y lo reemplazamos en la ecuación 1. Eso quiere decir que en la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos en la ecuación 1 que BS es igual a menos BE, pero BE es todo lo que tenemos allá. Entonces sería menos, abrimos paréntesis, B sub E que sería R0 más R2 por B sub 0, muy bien, B sub 0, todo sobre AR2. Miren que esto es bastante álgebra, ¿no? Menos R0, ¿no? Esto sería B sub E de la primera ecuación. Esto queda multiplicando ¿a quién? Queda multiplicando a R1 sobre RI, R1 sobre RI, más R1 sobre R2, más R1 sobre R2, más 1, y todo esto restando a R1 sobre R2 B sub 0. ¿Listo? Como los dos paréntesis de la izquierda están multiplicando a B sub 0 y aquí tenemos a B sub 0 en la última parte, entonces podemos hacer algo y es sacar como factor común a B sub 0. Entonces B sub S es igual a, factorizando el menos de una vez, nos daría menos B sub 0, ¿factor de quién? Factor de todo el resto quedaría positivo, entonces sería R0 más R2 sobre AR2 menos R0. Esto estaría multiplicando a, espérenme porque aquí nos va a tocar abrir otro corchete grande, estaría multiplicando a R1 sobre RI más R1 sobre R2 más 1. Cierro paréntesis y todo esto estaría restando a menos R1 sobre R2 y aquí cerramos el corchete grandote. ¿Listo? Bueno, aquí podríamos hacer algo interesante. Ah, pero esto no es menos, esto es más porque factoriza el menos, ¿no? Esto es un más. Perdón, ahí esto es un más. Yo sí decía que aquí hay algo raro con este término. Más R1 sobre R2, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que B sub 0 ya la podemos pasar de una vez, ¿no? Bueno, de por sí, ¿por qué no arreglamos lo que está aquí en esta parte? Bueno, lo que está dentro del corchete cuadrado está grande. Sin embargo, hay algo que podemos hacer y es el hecho, ¿se acuerdan de que A tiende a ser como A es la ganancia infinita? Bueno, aquí no lo llamamos A sub 0 ¿qué? En la gráfica lo llamaron fue A no más, pero se sabe que es la ganancia en lazo abierto A sub 0. Quiere decir que esta A nos va a facilitar todo. Miren, esta A que voy a subrayar aquí, esta A nos va a facilitar todo. ¿Por qué? Porque esa A, si como A tiende a infinito, la ganancia tiende a infinito en el amplificador ideal, pues esa A como tal deberíamos reemplazarla. Pero si fuera infinito, nos quedaría que el denominador infinito multiplicado por R2 nos daría infinito, menos R0, no importa qué valor tome R0, nos seguiría dando infinito. Entonces, todo el denominador nos tiende a infinito, todo este denominador tiende a infinito. Todo, por esta A que tiende a infinito, todo este denominador tiende a infinito. Y cualquier número dividido en infinito tiende a ¿qué? Tiende a 0. Entonces, todo este término dentro del paréntesis, aplicando el límite, cuando A tiende a infinito, nos daría 0. Y 0 multiplicado por todo este término que tenemos acá, nos daría 0. Entonces nos quedaría, miren, aquí se solucionó todo, simplemente teniendo en cuenta que la ganancia es infinita, ¿no? B sub S es igual a menos B sub 0, ¿cierto? ¿Factor de quién? Todo este término se anuló. Todo este término. A ver, todo este término se anuló completamente. ¿Listo? Y por ende nos quedaría R1 sobre R2, ¿no? Entonces sería R1
sobre R2. Y se solucionó el asunto. Y nos llevamos directamente a ¿qué? Nos llevamos directamente al hecho de que tiene que quedar B sub 0 sobre B sub S. Por lo tanto, dejándole el menos a las resistencias, nos quedaría que B sub 0 sobre B sub S termina siendo igual a menos, que no lo hemos factorizado, y aquí daría la vuelta, ¿no? R2 sobre R1 menos R2 sobre R1. Y técnicamente ya tendríamos la respuesta de nuestro sistema. Nos dice específicamente, en un amplificador inversor, la relación de ganancia va a ser igual a menos la resistencia de realimentación R2 sobre la resistencia de entrada R1, y eso es totalmente correcto. ¿Listo? ¿Listo? Largo, ¿no? Pero bueno, es fácil mientras empecemos a manejar los conceptos del álgebra, y pues ustedes dominan el álgebra de Baldor. ¿Ok? Y esa es la ganancia normal de un amplificador inversor. ¿Listo? El amplificador inversor simplemente basa su ganancia en la relación de las dos resistencias que tenemos allí. La resistencia R2, devolvámonos acá, a ver, devolvámonos acá, la resistencia R2 dividido entre el valor de la resistencia R1, y el menos sale directamente de que esto es un amplificador inversor. ¿Ven? Listo, demostración hecha. Ahora pasemos directamente a este. Este es el otro que se conoce como la configuración no inversora. A ver, acá. ¿Listo? Este se conoce como la configuración no inversora. ¿Por qué se llama no inversora? Porque la señal de entrada ingresa al terminal no inversor, y como les había comentado en un principio, si una señal ingresa por el no inversor, la señal de salida va a conservar la misma fase de la señal de entrada. ¿Qué significa? Que la señal va a salir amplificada, pero va a salir exactamente igual como la de entrada. Es decir, la forma de la onda va a ser igual, no va a estar invertida para absolutamente nada. Lo más interesante de acá es que vamos a utilizar el concepto del amplificador ideal para no irnos con el circuito equivalente, ¿vale? Porque el circuito equivalente pues también lo podemos utilizar acá, pero vamos a utilizar el concepto, ¿listo? ¿Qué significa utilizar el concepto? Me voy a llevar el circuito y recordemos que en el circuito habían dos cositas que habíamos asegurado. ¿Cuáles eran esas cosas? A ver, salgamos de acá porque no me deja copiar. Ya sería, tomamos este, control C, y nos lo llevamos a nuestro tablero. Entonces, control V, ¿ok? Entonces vamos a tomar este, vamos a achicarlo un poquitín y lo vamos a llevar a este lado, ¿ok? Observen una cosa. Esta es la configuración que tenemos. Aquí llaman RF a la resistencia de realimentación y llaman RI, parece una I, directamente a esa resistencia que va conectada a tierra. Esa es la configuración como tal del no inversor. ¿Listo? Queremos encontrar la ganancia. Entonces, identificamos quién es el voltaje de salida, es B sub 0, y el voltaje de entrada es B sub in. O sea que lo que estamos buscando es encontrar esta función. Queremos encontrar la función B sub 0 sobre B sub in, que nos tiene que dar una ganancia en voltaje A sub B, y vamos a encontrar quién es A sub B. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a utilizar el circuito equivalente, vamos a utilizar las dos reglas. La primera regla, vamos a ponerla aquí, primera regla, no entra corriente por la entrada donde va B sub in. Y la segunda condición es que el voltaje en la inversora es igual al voltaje en la no inversora. Y eso nos va a solucionar la vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el segundo término nos dice, el voltaje que esté presente en la entrada no inversora, vamos a asumirlo desde el amplificador ideal, que es el mismo voltaje de la inversora. Eso significa que, miren lo que pasa acá. ¿Quién es la inversora? La inversora es esta que está aquí abajo. ¿Quién es la no inversora? La no inversora es la que está arriba. ¿Qué voltaje está entrando por la entrada no inversora? B sub in. Entonces podemos asumir que el voltaje que está entrando por la no inversora es el mismo. Eso significa que aquí tendríamos el voltaje B sub in replicado. ¿Ven? El voltaje de la entrada no inversora es el mismo voltaje de la entrada inversora. Como no fluye corriente, quiere decir que aquí por este lado no hay corriente. Voy a pintarlo en azul. Por aquí no hay corriente, no hay corriente. ¿Listo? Porque ese terminal como tal, como no fluye corriente hacia el amplificador, es como si no existiera ese terminal. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente este nodito. Nos queda este nodito en donde podemos observar que lo único que tenemos son no tres corrientes, porque ya vimos que la de arriba no funciona, no sirve porque es cero, sino que tenemos dos corrientes. Una que vendría directamente desde acá entrando a nodo, y la otra que iría a tierra saliendo de nodo. Entonces, ¿a qué sería igual la corriente que sale? Bueno, aquí podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.
O las corrientes que entran las ponemos positivas, las corrientes que salen las ponemos negativas. Entonces miremos, positivo, ¿quién va primero? La corriente que entra. ¿Y quién es la corriente que entra? Es la que pasa por RF. ¿Y cómo definimos la corriente que entra por RF? Pues sencillo, la corriente que entra por RF va a ser igual a la corriente por donde entra. Entra desde V sub 0. Entonces sería al voltaje V sub 0, que es por donde entra la corriente, menos el voltaje por donde sale, que es el voltaje V sub in. Entonces V sub 0 menos V sub in sobre RF nos termina dando la corriente que entra a ese nodito. ¿Bien? Y la corriente que sale pues se resta. Entonces menos, ¿quién sale? La corriente que sale. Y la corriente que sale es la que pasa por RI. Y la corriente que pasa por RI pues va a ser el voltaje que entra, que es V sub in menos 0, que sería el voltaje que está abajo, todo sobre R sub I. Ya tengo la suma de corrientes, esto da igual a 0. Y miren, quedó solucionado el asunto. Dese cuenta que lo único que hicimos fue tomar en cuenta que no hay corriente fluyendo hacia nuestro amplificador desde sus entradas y que el voltaje de la entrada es igual al voltaje, perdón, el voltaje de la entrada inversora es igual al voltaje de la entrada no inversora. Y con eso, miren cómo se solucionó el problema. No tuvimos que hacer este cuento de unir como tal nuestros dos circuitos de entrada-salida en el circuito equivalente, sino solamente aplicamos los dos criterios o las dos reglas eh, del amplificador ideal, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues la idea es encontrar B sub 0 sobre B sub in, entonces arreglamos un poquito, pasemos lo que es B sub in al otro lado, de esa manera tendríamos, vamos a ponerlo por aquí arriba, tendríamos B sub 0 sobre RF, termina siendo igual a 1 sobre RF positivo por B sub in, más 1 sobre R sub I por B sub in, ¿no? B sub in. Entonces, sacamos factor común B in y lo pasamos directamente a dividir. Entonces nos quedaría que B sub 0 sobre RF termina siendo igual a B sub in, ¿cierto? Factor de 1 sobre RF más 1 sobre RI, ¿no? 1 sobre RI. Téngale. ¿Listo? Entonces B sub in pasa a dividir, RF pasa a multiplicar, por lo tanto, B sub 0 sobre B sub in, voltaje de entrada sobre voltaje de salida sobre voltaje de entrada va a ser igual a RF factor de 1 sobre RF más 1 sobre RI. Entonces multiplicamos y pues B sub 0 sobre B sub in termina siendo igual a RF por 1 sobre RF nos da 1 más RF sobre RI. ¿Listo? Y esa es la ganancia. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Sí ven? Es mucho más sencillo hacerlo directamente, no con el circuito equivalente demanda un poco de trabajo, sino hacerlo directamente con la consideración de que los voltajes en la entrada son iguales, ¿cierto? El voltaje de inversor y no inversor son exactamente el mismo, y el hecho de que no fluye corriente, por lo tanto se nos desaparecen las entradas que van hacia el más y el menos del amplificador operacional. Y listo, tenemos como tal esta comprobación. Miren, es mucho más rápido hacerlo por este lado. Ok, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos solucionar este que se encuentra acá? Si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos hacer este circuito de una manera más adecuada. ¿Cuál sería la manera más adecuada? Llevémonos el circuito, control C, y nos lo llevamos directamente hacia nuestro tableriño. Bien, entonces vamos a seleccionar, vamos a checar esto un poquito más, está muy grande. A ver, demasiado grande. Vamos a sacarlo por este lado y nos dicen lo siguiente. Supongamos ahora que tenemos este tipo de conexión. ¿Acá? ¿Qué es lo que estamos buscando directamente? Estamos buscando directamente el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ah, pero claro, aquí hay algo bien interesante y es el hecho de que tenemos que no hay un voltaje de entrada como ahorita. ¿Se acuerdan? En los dos circuitos anteriores, uno de los terminales de entrada del amplificador operacional lo mandaban a tierra y por ende solo teníamos un voltaje. Mientras que en este tenemos dos voltajes de entrada, V sub 1 y V sub 2. Pero recuerden muy bien que los voltajes, el voltaje que se va a presentar aquí en la entrada es el voltaje diferencial, es decir, el voltaje más el voltaje de la, sería el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. ¿Sí? Entonces ya con esto nosotros podríamos hacer algo y es que empezar a verificar que se cumplen las condiciones de estas dos ecuaciones que ustedes ven aquí a este lado. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta eso, entonces, bien,
B sub 0 nos da la respuesta B sub 0, R2 sobre R1, B sub 2 menos B sub 1. ¿Listo? Ahí para que no lo grabemos. Vámonos directamente a hacer el desarrollo entonces del circuito. Este circuito se ve un poquito más complejo, de por sí es un poquitín más complejo, pero realmente es pura álgebra lo que tenemos que aplicar. Entonces, ¿qué podemos observar? Observen que hay dos circuitos. Al haber dos fuentes de voltaje de entrada B sub 1, B sub 2, ¿cierto? Vamos a tener que desarrollar dos circuitos. Lo interesante de esto es que aquí podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a los dos nodos. Entonces, no se les olvide que aquí tenemos una consideración y es que el voltaje en el inversor y el voltaje en el no inversor son iguales. ¿Cómo se llama el voltaje en el inversor? Lo van a llamar B menos y en el voltaje en el no inversor lo llaman B más. ¿Listo? Entonces, esta consideración la vamos a utilizar ahorita. B menos es igual a B más. Todavía no la necesitamos. Pero sí observamos que tenemos dos noditos. Entonces, teniendo en cuenta estos dos nodos, borremos acá, ¿listo? Nos damos cuenta que puedo trabajar sobre este nodo, encontrar unas ecuaciones y sobre este nodo las otras ecuaciones. Recuerden que vamos a suponer que la corriente, aquí lo ponemos, que la corriente de entrada hacia los nodos va a tender a cero, va a ser igual a cero. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta corriente que aparece aquí, esta desaparecería y el circuito ya se facilita porque tenemos que calcular solo dos tipos de circuito, ¿no? Entonces, tomemos el circuito del voltaje inversor, B menos. ¿Qué tenemos ahí? Vemos que la corriente viene desde B1, por lo tanto tenemos dos corrientes. Tenemos una corriente que ingresa al nodo, que sería esta, y la corriente otra que saldría de nodo. Esa sería la primera para B menos. Y en el caso del otro nodo, pues tendríamos una corriente que ingresa por este lado del nodo y baja por acá. Entonces tendríamos simplemente que armar dos ecuaciones. Entonces armemos las ecuaciones. Pongámosla para aquí, para voltaje inversor. ¿Listo? La corriente que entra, que sería la corriente que viene desde B1, tendríamos que hacer la sumatoria. Las corrientes que entran suman, por lo tanto, B1 menos V inversor sobre la resistencia R1 sería la corriente que entra, le restamos la corriente que sale, que sería la corriente que va de V inversor menos el voltaje de salida de sub 0, ¿no? Y ese voltaje es el que se presenta en R2. Y aquí tendríamos que esto es igual a 0. Ya tenemos primera ecuación desarrollada. La segunda ecuación sería sobre el nodo no inversor. Entonces, sobre el nodo no inversor, el voltaje termina calculándose de la siguiente forma. Corriente que entra, la que viene desde B2, por lo tanto tendríamos B2 menos voltaje no inversor, ¿cierto? Sobre R3, le restamos la corriente que sale, que sería el voltaje no inversor sobre la resistencia R4, si se dan cuenta, y esto termina siendo igual a 0. Ahora, ya teniendo que la consideración es que el voltaje inversor y el no inversor son similares, pues yo puedo directamente reemplazar B menos por B más o B más por B menos. Asumamos que vamos a reemplazar el B menos por B más. Entonces, vamos a considerar que como el voltaje inversor es igual al voltaje no inversor, según las características ideales del circuito, entonces reemplacemos eso en la ecuación de arriba. Entonces, en la ecuación de arriba nos daría, primera ecuación, B sub 1 menos, ya no es B sub menos, sino B sub más, porque estamos simplemente cambiando, todo sobre R1 menos B no inversor menos B0 sobre R2, esto es igual a 0. Y por lo tanto complementaríamos con la otra ecuación que ya la teníamos, que era B2 menos B más, o no inversora, sobre R3 menos B no inversor sobre R4 termina siendo igual a 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora tenemos que tanto en la primera como en la segunda ecuación tenemos el mismo término B no inversor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podríamos hacer un reemplazo. Despejemos de la ecuación número 2, entonces démosle números a estas ecuaciones. Esta sería la ecuación número 1, esta sería la ecuación número 2. Démosle a la ecuación número 1, ¿bien? Perdón, démosle a la número 2 que tiene menos términos. Vamos a despejar B más. Entonces, si despejamos B más, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, a ver, hagámoslo paso a paso. Esto nos quedaría B2 sobre R3 sería igual a V más sobre R3 más V más sobre R4, lo cual indica que esto sería igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4, factor de
el voltaje no inversor. ¿Listo? Y bueno, pues despejando esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos específicamente que esto pasaría a dividir, por lo tanto tendríamos que, a ver, hagámoslo así más fácil, B sub 2 es igual a R3 factor de 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y esto multiplicado por B no inversor. ¿Listo? Al hacer la multiplicación tendríamos que B sub 2 es igual a, esto nos daría 1 más R3 sobre R4, ¿cierto? Todo esto multiplicado por B más, lo cual indica que esto es lo mismo que decir R3 más R4, R3 más R4 sobre R4, B sub 3. ¿Qué? B sub 3, nada, aquí no existe B sub 3. B no inversor. Por lo tanto, el B no inversor termina siendo, invirtiendo eso, a R4 sobre R3 más R4 por B sub 2. ¿Listo? Ese es el voltaje no inversor, tomándolo desde la segunda ecuación. Y vamos a tomar este voltaje de la segunda ecuación hallado y lo vamos a reemplazar en la primera y encontramos la solución. Entonces, la primera ecuación tiene, vamos a tratar como de también de sacar el B más para que nos quede bien. Entonces hagámoslo aquí en otro color, hagámoslo en un color blanco. ¿Listo? Y vamos a tomar la primera ecuación. Entonces, de la primera ecuación que tenemos, arreglemos esto un poquito. Entonces sería 1 sobre R1 por B sub 1. Menos por menos da más, nos daría más. 1 sobre R2 por B sub 0 es igual a, y tomamos todo lo que está B y no inversor y lo pasamos al otro lado. Nos daría 1 sobre R1 más, pero esto es B sub, pero de unas factorizamos, ¿no? Factor de 1 sobre R2, 1 sobre R2 por B no inversor. ¿Listo? Bueno, bueno, aquí ¿qué podemos hacer? En lugar de reemplazarlo, podríamos despejarlo. No, sí, reemplacémoslo de una vez. Entonces vamos a tomar esta ecuación que está acá. A ver, tomémosla. A tomar las dos ecuaciones que acabamos de encontrar. La primera es esta que necesitamos, que fue la que acabamos de hallar. Control C y nos lo llevamos por aquí para otro lado. Control V. Esta es la primera ecuación que teníamos, ¿no? Entonces, a ver si se deja llevar esta cosa por aquí. Esta fue la primera ecuación. Bien. Y nos devolvemos y nos llevamos la segunda ecuación, que sería esta que está acá. Control C y nos la llevamos a la página Control V. Aquí ya tenemos las dos ecuaciones. ¿Listo? Recuerden que la de arriba, la que está en azul, corresponde a el voltaje no inversor despejado de la ecuación número 2 y estamos trabajando sobre la ecuación número 1, que es la ecuación que está en blanco, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar B más. Entonces, ¿qué significa? Que aquí nos quedaría 1 sobre R1 por B sub 1, ¿cierto? Podríamos hacer algo acá que sería, a ver, bueno, de una vez, más 1 sobre R2, B sub 0 termina siendo igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿cierto? Multiplicado por B más, pero B más es R4 sobre R3 más R4 y todo esto queda multiplicado por V sub 2. ¿Listo? De esta forma, ¿qué tendríamos? Vamos a llevar esto y lo vamos a despejar. Entonces sería, vamos a dejar B sub 0, solo 1 sobre R2 por B sub 0 termina siendo igual a ver qué nos daría. Esto pasaría como negativo, nos quedaría 1, a ver, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo esto multiplicado por R4 sobre R3 más R4. ¿Listo? Y esto está multiplicado por V sub 2 menos el término que tenemos a la derecha, que era 1 sobre R1 por V sub 1. ¿Listo? Esto
pues no está llevando absolutamente a ninguna otra parte, sino decir que tenemos 4 variables de resistencia y tenemos 3 variables, específicamente 2 de entrada, que son B sub 2 y B sub 1, que no se pueden relacionar entre sí porque no hay una relación directa. Entonces resulta que en circuitos hay algo bien interesante con respecto a este tipo de amplificador, que es conocido como el amplificador diferencial. ¿Qué o cuál es la idea del amplificador diferencial? Vamos a borrar una cosilla por acá. Borramos esta cosa. ¿Listo? Y lo que quiero que miren es lo siguiente. Es que, si ustedes observan, se dan cuenta que R1 es la resistencia que está entrando a la entrada no inversora. R1 es una resistencia de entrada y viene desde una fuente de voltaje B1. Observen R3. Se dan cuenta que R3 también es una resistencia que va entrando hacia el amplificador operacional y que viene desde una fuente de entrada B2. Eso quiere decir que R1 y R3 están casi que cumpliendo la misma función, que son resistencias de entrada. Bien, observen a R2. R2 está enviando a la entrada inversora hacia otro punto que es la salida B0. ¿Sí se dan cuenta? Y R4 está enviando la entrada no inversora hacia otro punto que corresponde al otro terminal de la salida que es B0. ¿Sí se dan cuenta? Mírenlo. Entonces, R2 que está acá, ¿cierto? Está tocando, está haciendo que la entrada inversora se conecte a este terminal de la salida B0. Y la resistencia R4 que está aquí, es precisamente referencia a la entrada no inversora, está conectando directamente al otro terminal de la salida. ¿Sí se dan cuenta? R2 y R4 están conectando a las entradas respecto a los dos terminales de salida de B0. Eso quiere decir que R2 y R4 están cumpliendo casi las mismas condiciones. Entonces, basados en el hecho de que tenemos 4 resistencias, pero 2 parejas están cumpliendo ciertas funciones, R1 y R3 cumplen casi que la misma función y R2 y R4 también están cumpliendo la misma función, yo podría hacer lo siguiente como parámetro de diseño. ¿Qué pasaría si R1 fuese igual a R3 porque cumplen la misma función y R2 es igual a R4? Pues si nosotros igualamos esos valores de resistencia, resulta que vamos a encontrar algo bien interesante en nuestro sistema de ecuación, bueno, nuestra ecuación que tenemos aquí al final. Y es eso. Pues fácil. Como R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4, pues reemplacemos R2 y R4 por sus respectivos valores. Entonces miremos aquí en amarillo lo que va a pasar. 1 sobre R2 no lo vamos a cambiar por B0, termina siendo igual a 1 sobre R1, 1 sobre R1, no vamos a cambiar el R1, más 1 sobre R2, ¿cierto? Y esto queda multiplicado por, ahora sí, reemplacemos R4 es similar a R2 y R3 es similar a R1. Entonces nos quedaría R2 sobre R1 más R2 por V2, ¿cierto? Menos 1 sobre R1 por V1. Cuando hacemos eso ya nos queda la ecuación no con 4 resistores, sino con 2, ¿bien? Cuya ventaja es que nosotros sí podemos replicar el R1 y R3 iguales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la misma función que R2 y R4. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, arreglemos un poquito la ecuación y nos vamos a dar cuenta que 1 sobre R2 por B0 termina siendo igual, arreglemos esto para que observen lo que pasa, esta suma de fracciones de 1 R1 más 1 R2 nos daría R1 más R2 sobre R1 por R2, R1 por R2. ¿Listo? Y queda multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Todo esto queda multiplicado por B2 menos 1 sobre R1 por V1. Y entonces, ¿qué observamos? Observamos que este numerador se cancela con este denominador porque son exactamente el mismo. Y este R2 que tenemos acá se cancela con este R2 que tenemos acá y por lo tanto la ecuación nos queda ahora de la siguiente forma. 1 sobre R2 por V0 termina siendo igual a 1 sobre R1 V2 menos 1 sobre R1, ¿cierto? Por V1. ¿Listo? Que si factorizamos directamente lo que sería el R1, 1 sobre R1 nos quedaría 1 sobre R2 por V0 es igual a 1 sobre R1 factor de V2 menos V1. ¿Listo? Y de tal forma que si despejamos, V0 termina siendo igual ¿a quién? A R2 sobre R1 factor de V2 menos V1,
Y esa es la forma que generalmente se presenta la ecuación del amplificador diferencial, ¿vale? Que si ustedes quieren dejarlo en forma de la función de ganancia, pues es V sub 0 sobre V2 menos V1 es igual a R2 sobre R1, lo cual nos dice que la relación de resistencias R2 sobre R1 termina dándonos la ganancia del amplificador diferencial. ¿Se dan cuenta? Y esa es la manera en que nosotros la presentamos. Sin embargo, pues la que nosotros vamos a encontrar normalmente en los libros de electrónica es esta, que el voltaje V sub 0 va a ser igual a la ganancia que nos va a dar R2 sobre R1, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia de los voltajes de entrada. Y eso es lo que podemos observar directamente en nuestra diapositiva, ¿no? Acá está. A ver, seleccionamos la diapositiva y si no, no abre. A ver, ¿qué se me hizo el mouse? ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos observar acá? Al fondo, mire, V sub 0 es igual a R2 sobre R1, factor de V2 menos V1. Nos dio. Perfecto. Bueno, ya por tiempo, porque ya se cumplieron las 2 horas, ¿cierto? Pues aparecen estos, el amplificador de instrumentación. Ahí aparecen las ecuaciones que quiero que ustedes las comprueben directamente. Solamente es fijar el hecho de que tenemos 3 noditos aquí. ¿Cuáles son esos 3 nodos? Tenemos el nodo V sub 1, que es este que está acá. Entonces, sobre este nodo V sub 1, apliquen ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? A ver. Sobre este nodo V sub 1, apliquen ley de voltajes de Kirchhoff. Sobre este nodo V sub 2, apliquen ley de voltaje, no, ley de corrientes, es LCK. Apliquen análisis de nodos. ¿Listo? Y sobre este nodo V sub A también, apliquen eso. Si ustedes hacen este no, ¿por qué? Porque es que este nodo ya tiene nombre, es V sub 0, ¿no? Entonces tenemos V sub 0, aplicar voltajes nodales acá, aplicar sobre V sub 1, aplicar sobre V sub 2 y aplicar sobre V sub A. Les van a salir las ecuaciones que ustedes ven en la parte de arriba. La idea básica es hacer todo el circuito y simplemente encontrar la función de ganancia. ¿Qué les tiene que dar al final? Les tiene que dar esto que aparece acá. Que el voltaje de salida del amplificador de instrumentación va a ser igual a la diferencia de los voltajes de entrada V1 menos V2, factor de 1 más R2 sobre R1 más 2 veces R2 sobre RG. ¿Listo? Les queda para demostración, para que lo trabajen. Y pues la idea básica, perdón, me salí. ¿Listo? A ver, vamos a irnos por acá. La idea es que ustedes jueguen un poco con estas ecuaciones. En el siguiente circuito hay el valor de la corriente I sub 0. ¿Cómo hallo I sub 0? Si encuentro V sub 0. ¿Por qué? Porque si encuentro a V sub 0, bien, entonces la corriente I sub 0, que es la corriente que pasa por la resistencia de 10 kiloohmios, va a ser igual al voltaje que está aquí arriba V sub 0, dividido la resistencia de 10 kiloohmios, y eso es I sub 0. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente ustedes lo que van a hacer es desconectar la resistencia de 10 kiloohmios y lo que van a hacer es desarrollar este circuitico, que es bastante simple, ¿no? Lo mismo van a hacer para hallar el voltaje de salida y la ganancia del segundo circuito. Trabajen también este sistema que está en este lado, ¿bien? Aunque también pues podríamos hacerlo, ¿no? Directamente en un ejercicio, por ejemplo, de algún tipo de tutoría, ¿bien? ¿Cómo el examen se va a practicar? Que esa es la parte que no me acuerdo. Vamos a ver, vamos a descartar esto. Vamos a ver por acá, a ver si de pronto tenemos. Por aquí debe estar el curso de ustedes. Miremos acá. Ya me salí del curso. Miremos a ver si está grabando. Si está grabando, parece que sí. Si estamos grabando, porque si no estamos grabando, entonces perdimos todo el viaje. Bien, entonces miremos aquí en circuitos eléctricos. Entonces, ¿cuándo es que tenemos el parcial? Lo tenemos el 3 de junio. Eso significa que 3 de junio es el miércoles. Entonces, el lunes podemos hacer el desarrollo de algunos ejercicios de esto, ¿no? Entonces, el lunes, que sería el 1 de junio, tendremos para entregar el tallercito. Bien, voy a ponerles el taller ahorita. Y la idea básica es simplemente desarrollar estos ejercicios acá. Vamos a desarrollar los que están propuestos aquí en la presentación el lunes. Vamos a desarrollar al menos unos 2 o 3 para que ustedes vean cómo es que se hace. Y pues bueno, sería sobre esto cómo desarrollaríamos nuestro parcial. ¿Listo? Bien. Entonces, no siendo nada más por el momento, me despido de todos ustedes, les agradezco su atención y nos vemos el próximo lunes. Pendientes para terminar el taller que se les dejó. Falta la parte 2 y ya pues en unos instantes se los enviaré. Muchas gracias a todos, feliz fin de semana y que puedan votar. Muchas gracias, chao, chao.